29 minutos van de las 17. Hora de la entrevista. Y en la entrevista de hoy, Francisco Bustillo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le va, licenciado? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Hoy es 30 de octubre. Exactamente. En 2 días será el 1 de noviembre. Exactamente, el segundo aniversario. El 1 de noviembre usted ha sido cesado. Exactamente. De Cancillería. Exactamente, luego de la declaración de la señora Carolina H., en ocasión de la concurrencia a Fiscalía, sí, acompañada de su abogado, el doctor Jorge Díaz. Y a propósito de todo lo que generó, conversé con el presidente y entendimos que fue lo mejor dejar el cargo. Bien, o sea que hace 2 años... 2 años. Usted dejó el cargo de Cancillería. ¿Por qué no habló en estos 2 años? ¿Por qué se mantuvo alejado de los medios? Es una buena pregunta. Yo me la he hecho en alguna ocasión. Lo cierto es que, primero que nada, yo no soy político. Probablemente si fuera político hubiera tenido otra actuación en estos últimos 2 años y quizás incluso no hubiera renunciado. Pero yo tengo otra formación, soy diplomático de carrera y lo cierto es que entendí en ese momento que lo mejor y más prudente era llamarse a silencio. Nunca me imaginé, por supuesto, lo que iba a suceder en los 2 años posteriores, donde han instalado un relato que no se compadece con la realidad y que, es buena hora de poner las cosas en orden. Ahora, usted está bueno que lo remarque porque está asociado a la política y a los presidentes de nuestro país. Usted, si hay algo que realmente lo destaca, puede destacarle un montón de cosas, pero destaca que es amigo de Lacalle Herrera, amigo de José Mujica, amigo de Lacalle Pou, amigo de Sanguinetti, amigo de Jorge Valle y gran amigo de Tabaré Vázquez. Es muy cierto, todo lo que has dicho es muy cierto. O sea, también... ¿cómo eso es la diplomacia? ¿No? Eso, ahí muestra usted que es un diplomático de carrera, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que son más que el hecho de ser diplomático, es las posibilidades que me brindó la carrera de interactuar con todos ellos en distintos destinos donde me tocó actuar, valga la redundancia, y generar distintas relaciones. En todos los casos creo que tuve una excelente relación con todos ellos, incluso con el entonces presidente Mujica. Yo por supuesto me sentí muy cercano a todos ellos. No me animo a decir que éramos amigos porque se precisa de 2 y me gustaría que me lo ratificaran ellos, pero realmente sí, con muchos de ellos me siento muy amigo, diría que con todos ellos. Usted es un diplomático de carrera y ¿hay bronca entre los diplomáticos de carrera y los cargos políticos que se generan en Cancillería? Bueno, hay un malestar permanente de parte de los profesionales de carrera por lo natural que significa haber hecho toda una carrera, llegar a los estadios superiores de la misma y encontrarse que cuando toca el turno de ser designado embajador hay una competencia de parte de algún político. Yo de todas formas reivindico a los políticos en algunos destinos. Creo que han sido muy buenos en muchos casos. Voy a poner un ejemplo práctico. Yo la primera salida al exterior fue en el año 90 y me tocó en suerte acompañar la gestión del embajador Adolfo Díaz Estapé. Creo que en la República Argentina. Y creo que fue un extraordinario embajador. Probablemente el mejor la mejor actuación que le ocupa a un embajador en Argentina, por lo menos de lo que yo tengo conciencia, junto también, porque no sería justo, con quien había sido canciller y luego fue embajador, o al revés, había sido embajador en Argentina y luego fue canciller, que fue el doctor Luis Barrios Tassano. Creo que fueron 2 espléndidos embajadores, y los 2 eran embajadores políticos, ¿no? Y está hablando del Partido Colorado. Estoy hablando del Partido Colorado. En el caso de Barrios Tassano, del Partido Colorado, en el caso de Díaz Estapé, era blanco, allegado al doctor Lacalle Herrera, y lo designaron en Buenos Aires, y realmente yo tuve la suerte, ya le digo, de haber acompañado la gestión, y fue un espléndido embajador. Estamos hablando de los años 90 en la Embajada de la República Argentina. Exactamente, año 90 al 95. ¿Usted como jefe de no, yo secretario? En ese entonces llegué como secretario de diplomático y estando en Buenos Aires ascendí al rango de consejero. Estando en Argentina en los años 90 vivió la época de Menem. Exactamente. El 1-1. El 1-1, no, sí, llegué al 1-1
Y bueno, después también viví la época más adelante, en otro regreso que tuve, de la Rúa, pero viví la época de Carlos Menem. Y ¿Cómo la verdad, era estar en la embajada de Uruguay en la República Argentina teniendo en Argentina un presidente como Menem? Yo creo que para el Uruguay fue fantástico. Creo que Menem fue muy generoso con el Uruguay. Generaron una muy buena relación personal entre el doctor Lacalle Herrera y el doctor Menem. ¿Lo llegó a conocer usted a Menem? Lo Sí. llegué a conocer. Tengo alguna anécdota que ahora si querés la comentamos. Todos queremos escuchar una anécdota de Menem. Pero lo cierto es que sí, fue espléndida la relación. E incluso el embajador Díaz Estapé se vinculó también muy estrechamente con el doctor Cavallo, que era una figura fundamental en la economía argentina, así que realmente fueron de una generosidad fantástica con el Uruguay, y eso se notaba en cada elemento, que llegaba a la mesa, que teníamos que trabajarlo, ¿no? Uh-huh. La anécdota con Menem. A mí me pasó algo muy particular. Supongo que a todos los uruguayos nos habrá pasado en algún momento lo mismo. Yo me acuerdo de la primera imagen que nos daba Menem, era un hombre bajito, con unas patillas gigantescas, pelo largo. Síganme, no los voy a defraudar. Exactamente, que andaba con un poncho sobre los hombros. Y todos nos sorprendimos cuando fue electo presidente. Lo cierto es que yo, estando en la embajada, llego con esa imagen y en determinado momento, presidencia del doctor Lacalle, pero me llama el hermano de Sanguinetti. Me dice, a quien yo conocía, tenía una muy buena relación de amistad, me dice, mira, estamos haciendo un programa para la BBC de Londres, estaba vinculado a medios, y nos gustaría entrevistar a 2-3 personas para el programa que son de líderes latinoamericanos. Muy bien, le digo, perfecto, déjame ver qué puedo hacer. Me dice, bueno, ¿y con quién te interesaría? Me dice, bueno, con María Julia Alzogaray, ministra de Medio Ambiente, Domingo Cavallo, y por supuesto la sellada del álbum sería con el presidente Carlos Menem. Perfecto, déjame ver qué puedo hacer. Corto, y me acuerdo que agarro una secretaria divina que tenía, y le digo, mira, me pasa esto, arranca. Digo, cuando veas que aparece el obstáculo, ahí ya sigo yo la gestión. Perfecto. A los 2 días viene y me dice, bueno, conseguí la primera entrevista. ¿Con quién? Con Menem. Le digo, no bromes. Me dice, sí, con Menem. Le digo, ¿cómo la conseguiste? Porque la vecina de puerta mía es la secretaria de Menem. Y allá llegamos a Olivos. 4 días después, yo acompañé al hermano del doctor Sanguinetti, que estaba, ya le digo, haciendo un programa para la BBC de Londres, y también el marido de esta secretaria, que era fotógrafo, y se sumó para sacar fotos. Lo cierto es que estuvimos 2 horas mano a mano con Menem. Obviamente el que interactuaba con él era el señor Carlos Sanguinetti, hermano del presidente Sanguinetti, pero lo cierto es que estuvimos acompañándolo 2 horas. La verdad, cuando entré, yo viendo a un hombre peticito, de pelo largo, patillas prominentes, y cuando nos retiramos, ese hombre bajito se había transformado en un basquetbolista de 2 metros y ojos celestes. Claro. Impresionante, era un seductor espectacular. Uh-huh. La verdad que dio gusto conocerlo en esa oportunidad. Después alguna otra ocasión me tocó interactuar también, pero ese recuerdo sí lo tengo vivido porque fue fantástico. Estando en Argentina, en esa época, en la Embajada de Uruguay, en la República Argentina, vivió también la explosión de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA. Exactamente, los 2 atentados. El primero, incluso el de la Embajada de Israel, yo vivía precisamente a 3-4 cuadras de ahí. Y la verdad que sentimos la explosión. Me acuerdo que yo estaba regresando a la embajada, había ido a almorzar a mi casa. Cuando se siente la explosión, bajo y bueno, paso en el momento que la gente salía herida, corría una humareda brutal. Llego a la embajada y le comento al embajador, le digo, mirá que parece que hubo un atentado. ¿Cómo? ¿Un atentado? Y bueno, ahí estaba en la noticia en la prensa. Me acuerdo que esa noche con mi señora nos acercamos e hicimos un corredor humano con baldes para sacar los escombros y buscar sobrevivientes. En fin, fue una cosa bastante traumática. Y luego me tocó el episodio también de la AMIA, ¿no? Que casualmente había una delegación de parlamentarios uruguayos que estaban de camino o de regreso del Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, y me acuerdo que pidieron que querían ir a acercarse para bueno, hacer acto de presencia y demás. Y allá fuimos. La verdad que fue todo muy removedor, ¿no? Hablaba de Lacalle Herrera, habló de Sanguinetti. Hablemos de Tabaré Vázquez. Sí. Usted no solamente tenía una amistad, digamos, laboral, por cuestiones laborales con Tabaré Vázquez. Usted fue amigo personal de Tabaré Vázquez. Efectivamente. ¿Cómo nace una amistad que podríamos decir que está al nivel
de la amistad que tiene con la calle Herrera, por ejemplo. Sí, distinta, pero sí, Sí. una entrañable amistad. La verdad que es un hombre que se lo extraña, yo lo quise mucho, y él obviamente también a mí, y además fue partícipe de todo de ello, mi familia y la familia de él toda. De hecho, yo sigo en contacto con los hijos, el hijo mayor es muy amigo también, y la verdad que se fue dando de esas casualidades que tiene la vida. No sé cómo estamos de tiempo, si yo hablo, tranquilo. Es interesante Bien. saber Muy cómo bien. nace la amistad Perfecto. de una figura identificada con el Partido Nacional con el presidente Tabaré Vázquez, que en ese momento no era presidente, era intendente. Era intendente y yo lo conozco cuando me toca, había un sistema de guardias en la embajada, había muchos funcionarios y nos rotamos para cubrir, digamos, el horario fuera de oficina. En esa oportunidad me toca a mí hacer la guardia e ir a buscar al doctor Tabaré Vázquez, que regresaba de una conferencia sudamericana de fútbol, algo así, y hacía escala en el aeropuerto, tenía que estar media hora. El día antes de ir a buscar al doctor Tabaré Vázquez, me llama quien entonces dijo ser el hijo, Álvaro, y me dice que le gustaría saludar al padre. Bueno, combinamos. ¿El hijo vivía en Buenos Aires? El hijo vivía en Buenos Aires, casualmente estaba en la comunidad Jerusalén. Después. ¿La del padre Antelo? La del padre Antelo, exactamente. Y en esa ocasión, bueno, estuvimos con el padre, estuvimos conversando como 2 horas porque había una tormenta brutal y el vuelo se demoró en salir. También venía en el vuelo, me acuerdo, que también fue un buen amigo, el doctor Jorge Larrañaga. Y bueno, estuvimos conversando durante 2 horas, 2 horas y pico, y me acuerdo que cuando va a partir el avión, yo los acompaño en la escalerilla del avión, sube Jorge Larrañaga, y cuando va a subir Tabaré Vázquez se da vuelta y me dice... Pancho, me dice, ya veo que hiciste muy buenas migas con mi hijo en este rato que estuvimos, no sé qué. Te imaginarás la preocupación como padre de tener un hijo viviendo en el exterior. Te voy a pedir que me lo biches, no sé qué, sí, ningún problema. Y la verdad que además nos hicimos muy amigos, un tipo fantástico. Y bueno, y así fue. Y empezamos a interactuar con el hijo, venía a cenar muy seguido a casa. Y me acuerdo que Tabaré me dijo, cuando vayas a Montevideo, llamame. Y bueno, y me acuerdo que regresé, yo estaba en ese entonces de novio, un fin de semana. Y bueno, vengo a Montevideo, lo llamo y terminamos en la casa con él y con Mari comiendo un asado hecho por él mismo. ¿Mari? La señora de Tabaré. Ah, le decía Mari. Mari. ¿Qué tal? Y bueno, y ahí se empezó a gestar la amistad y la verdad que conmigo fue un hombre excepcional de todo punto de vista. ¿Usted cree que si Tabaré Vázquez estuviera vivo, el Frente Amplio hubiera hecho con usted lo que hizo? No, definitivamente no. Pero bueno, lamentablemente se fue y bueno, nos toca lo que nos toca, ¿no? Hablemos de Buenos Aires, hablemos de Argentina. Ya vamos a hablar de todo lo que significa su momento y su historial, pero también lo del pasaporte con Marcet y todo lo que significa todo este escándalo. ¿Está bien dicho, escándalo? Bueno, se puede decir de alguna forma que sí, ¿no? Terminó siendo un escándalo, algo que no debió haber pasado, pero terminó sí, generando un escándalo importante, ¿no? Para cerrar el tema de Argentina, me interesaría hablar de su vuelta a la Argentina en el año 2005. Claro, ahí está. Cuando Tabaré Vázquez asume como presidente de la República. Exactamente. ¿Usted estaba en otro destino? Yo estaba en ese entonces en Ecuador. El doctor Jorge Valle, presidente en ese entonces, me había designado embajador en Ecuador, a donde partí y llegué el día 4 de octubre. La primera vez que fue embajador representando a Uruguay fue en Ecuador. En Ecuador en el 2004, octubre del 2004. Ahí parto como jefe de misión a Ecuador, luego de haber hecho obviamente los estadios anteriores en la carrera diplomática. Y bueno, finalmente llegó a Ecuador. En enero se da se hace el acto electoral en octubre, noviembre, creo que en la primera vuelta ya ganó. Y bueno, pasó el fin de año, yo me quedé en Buenos Aires. El día, no sé, creo que fue fin de enero, por ahí, o principio de febrero, me llama el doctor Tabaré Vázquez, me llama Álvaro, el hijo, que el presidente electo en ese entonces quería hablar conmigo. Y bueno, me llama de noche y ahí me da la buena nueva de que me trasladaba como embajador a Argentina. Y bueno, me pidió sí unos días para él poder transmitir la decisión que tomó en su propia fuerza política, me imagino. ¿Un diplomático de carrera puede decir, no me gusta este destino, elegime otro?
pero que me encantaba. Claro, Argentina. Claro. Pero si le toca, por ejemplo, Irán, No, podría, si eventualmente uno podría. puede decir, no, a Irán claro, no me mandé. A ver, podría darse la situación que renunciara a ese destino Sí. y lo pasaran a disponibilidad, que Ajá. es una medida prevista, pero no se aplica, es muy Bien. desagradable, no se aplica. Entonces Tabaré Vázquez lo Entonces señala como embajador. Claro, me anuncia Sí. y bueno, y así fue, y parto a Buenos Aires. Me acuerdo que en ese entonces, te voy a contar una pequeña intimidad, por decirlo de alguna forma. A ver. Dije, bueno, voy a llamar a 2 personas para comentarles. Álvaro me transmite, después me llama Álvaro. Me transmite, Álvaro Vázquez, el hijo de Tabaré. De parte de Tabaré, que podía hacer público el anuncio. Yo le dije, mirá que yo llamo a Montevideo y mañana están todos los días. No hay ningún problema. Me dice el papá que ningún problema. Y así fue. Entonces llamé a 2 personas. La primera que llamé era el doctor Lacalle Herrera, que yo era soy muy amigo de toda la familia. Y le conté la buena nueva, bueno, fue fantástico, gran alegría. ¿Y qué siente, por ejemplo, Lacalle Herrera, en este caso, alguien que también fue presidente de la República, Partido Nacional, cuando del Frente Amplio lo señalan como embajador? ¿Hay cierto ruido? No, porque yo siempre hice públicas las relaciones y las amistades que tuve, ¿no? No fue que oculté. Y además creo que algo que me destaca, tengo muchos defectos, obviamente, pero una de las cosas que me destaca es que yo mantengo esas relaciones sin por eso llevar y traer. Yo hablo con el doctor Tabaré Vázquez, o hablaba con el doctor Tabaré Vázquez en la mayor intimidad y no lo trasladaba a un tercero. Y lo mismo en el caso de Lacalle, el mismo en el caso de Sanguinetti y más. Creo que eso lo han valorado y entonces me ha permitido mantener amistades sanas. ¿Y qué dijo Lacalle Herrera cuando Tabaré Vázquez lo designó? Quedó pero muy contento. Y el siguiente que llamé fue genial, llamo a un ex ministro de Jorge Valle, por razones obvias ahora voy a explicar, no voy a decir el nombre, pero entonces le cuento. Y entonces fue fantástico porque lo llamo y le digo, mirá, fulanito, vos sabés que te llamo, ¿estás sentado? Sí, me dice. ¿Qué pasó? ¿Estás sentado? Sí. Digo, mirá, te llamo porque para contarte que me sacan de Ecuador, me voy de Ecuador. ¿Cómo? Sí, me dice, no puedo creer, el Frente Amplio, papá. Despotricó contra el Frente Amplio. Zurdo. Entonces me dice, le digo, no, pero pará, le digo, me sacan porque me llevan de embajador a Argentina. ¿Cómo? Me dice, sí, me llamó el doctor Tabaré Vázquez y me dio esa buena nueva. Entonces la respuesta fue, ¿estás seguro que era el doctor Tabaré Vázquez? Le digo, sí, claro. Vos sabés que yo soy amigo. Sí, yo sé que sos muy amigo, pero qué alegría. Y entonces me dijo, ¿le puedo comentar a Jorge, el presidente Valle? Entonces digo, sí, por supuesto que sí. Es más, te lo iba a pedir porque quiero que el presidente se entere por mí. Y bueno, y así fue. Y esas cosas increíbles, me acuerdo había diferencia de 3 horas, eran las 12 de la noche en Montevideo, las 9 de la noche en Ecuador. ¿Por qué me acuerdo? Porque estaba llegando la delegación de Peñarol a jugar contra la Liga Universitaria de Quito. No era necesario comentar eso. No era necesario, ¿no? Pero... Venía tan bien todo. Sí. Y bueno, eran las 9 de la noche, estaba bajando el avión, teléfono. Atiendo, me dice, hola Pancho, ¿quién habla? ¿Cómo quién habla? Jorge, el presidente. Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo me va a ir? Me dice, fantástico, me acabo de enterar por fulanito de tal. La verdad que es una alegría fantástica, ¿no? Esto demuestra que hacia hacia lo más alto del poder, las relaciones entre los partidos son mucho más amenas de lo que se puede imaginar. Yo creo que sí. Creo que hay un piso y en común, y creo que naturalmente se dan esas relaciones. Yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente. A mí me ha tocado en suerte estar en embajadas muy importantes, el caso de Argentina, el caso de España durante 8 años, y recibí prácticamente a todo el espectro político uruguayo. Y uno los ve acá de repente en una rencilla brutal, y yo siempre destaco que cuando uno los escucha en el exterior, y yo interactué mucho con todos ellos, la verdad que uno descubre que todos queremos lo mejor para el Uruguay. No hay nadie que diga, bueno, yo voy a hacer esto para embromar a fulano o voy a hacer esto para el mal del país. Todos apuestan a lo mejor, simplemente lo que los distingue es el camino que eligen. No es otra cosa que eso, ¿no? Y eso es gratificante, y más para un embajador en el exterior, cualquiera sea, porque le permite ponerse la celeste y representar a cualquier gobierno y hacerlo bien, ¿no? Estamos entonces en Argentina en el 2005 al 2010 y todos recordamos cuando Cristina nos cortó los puentes. Exactamente. Eso fue traumático. Yo llegué
Una cosa curiosísima, llegué en abril del 2005, 1 de abril, y bueno, y a los 15 días se hizo lo que después se dio en llamar el abrazo al puente, cuando se juntaron 80.000 personas en el puente ¿En Gualeguaychú? En Gualeguaychú. Ajá. Y a los 30 días ya cortaron el puente. Una cosa de locos. ¿Y usted como embajador Sí. en Argentina? Exactamente. Yo tuve que... ¿Cómo reaccionó? Bueno, un espanto. Me acuerdo que me llamaron en consulta, estuve unos días acá. Y bueno, y regresé con la misión de tratar de tender puentes, valga la redundancia, tender puentes y evitar, bueno, que las cosas pasen a mayores. Perdón, en ese momento Sí. ¿no fue que Cristina Fernández de Kirchner asume en el Congreso? Exactamente, un Y- momento desagradable. Y totalmente, sí. le pega a Sí, Tabaré sí. Vázquez y a nuestro país todo Horrible. en público. Horrible. Fue un momento... ¿Usted estaba allí? Yo estaba acompañando al doctor Tabaré Vázquez ahí en el hemiciclo, y la verdad que fue un momento súper desagradable. Yo me acuerdo que le comenté al presidente, le digo, presidente, vámonos. Me dice, no, de ninguna ¿En pleno manera. acto? En pleno acto. Me dice, no, de ninguna manera, aguantate acá piola. Y nos quedamos piolas, y la verdad que fue un gesto republicano del fantástico, y se bancó como un señorito, y bueno, y pasó. Pero la verdad que sí, fue desagradable, algo inesperado además, y que no condescendía con una transmisión de mando, ¿no? Ujú. Y además, qué cosa extraña que un gobierno progresista se enfrente a otro gobierno progresista, ¿no? Sí, una Era cosa de realmente muy extraño lo que pasó entre Uruguay y Argentina. Tremendamente extraño. En el caso mío, yo, bueno, traté de generar la mejor relación. Creo que lo logré, en algún aspecto lo logré. ¿Tenía buena relación con algunos Sí, de tuve- las tuve- figuras del gobierno? En general tuve muy buena relación con la mayoría de ellos. ¿Quién estaba allí? Aníbal Fernández. Estaba Aníbal Fernández. Aníbal estaba... Fernández, un tipo Sí, pero... oscurito. Tuve una... ¿no? Sí, claro. Pero logré una buena relación, logré buena relación con Alberto Fernández también. ¿Alberto también? Con Alberto Fernández también. Sí. En fin, con todos los actores de ese entonces, el entonces canciller, yo llegué con el canciller Rafael Bielsa, Ajá. muy buena relación también. Bien. Después lo sucedió Tayana. En fin, con todos tuve un muy buen vínculo, porque yo era el buen componedor, esa es la realidad, ¿no? Y entonces la verdad que me trataban todos muy bien, sin perjuicio, lo cual obviamente la relación no nos permitíamos crecer porque estaba bloqueada totalmente. Ya no solo los puentes, estaba bloqueada la relación toda, de ahí que yo lo que logré fue administrarla lo mejor posible, y eso por otro lado me permitió volcarme al sector empresarial argentino y cultivarlo bien. Y bueno, y hasta el día de hoy me animo a decir que tengo extraordinarios amigos en todos los empresarios argentinos. A muchos me los he reencontrado a propósito de la pandemia, que vinieron y se trasladaron a Punta del Este y demás, y muchos ya se quedaron, y mantengo las relaciones excelentes, porque la realidad es que me cobijaron, y bueno, se fue dando esa relación de amistad, ¿no? Y como embajador, ¿lo trataban de manera correcta en Argentina? ¿O cuando podían le hacían una zancadilla o lo ninguneaban o qué? A ver, el gobierno argentino fue muy difícil. No estoy muy hablando a complejo. nivel gubernamental, estoy hablando Ah, quizás un no, poco a más... nivel de la gente. No, fue- no de la Ah, gente tampoco, no tan arriba, digo. está. ¿No lo volvían loco? No, bueno, a ver, te cuento algunas experiencias o anécdotas. La gente muy bien, toda, en general, toda muy bien, y solidaria, diría. Pero bueno, después hay anécdotas como, por ejemplo, a partir de que se cortaron los puentes, yo todas las mañanas me despertaba, me sonaba el móvil y me despertaba a las 8 de la mañana religiosamente, y atendía y aparecía la música del, ¿cómo se llama? El himno de San Lorenzo, que es la marcha de San la Lorenzo. marcha de San Lorenzo, que es la Ajá. del ejército argentino. Ajá. Así arrancaba todas mis mañanas. Perdón, lo llamaban y Sí. usted decía, Yo hola. atendía y no Sí. me hablaba nadie, simplemente Sí. aparecía la marcha de San Lorenzo. le cortaban? La del ejército argentino. Sí, yo cortaba. Esta. Exactamente. ¿Lo despertaban con esto y le, Esa y le madre, cortaban? Exacto, mirá cómo voy a dormir, ¿eh? Es tremendo. Tremendo. Sí. Pues anécdotas de ese tipo, muchas. Ah. Otra vez, por ejemplo, nosotros teníamos en el sistema informático de la embajada distintos carpetas, una llamada confidenciales, y una mañana había desaparecido y no la recuperamos nunca más. Cosas de ese tipo sucedían, pasaban. Pero bueno, tratábamos de mantenerlo, digamos, una guerra convencional, por decirlo de alguna forma, que no pasara
algo espantoso, ¿no? Y allí estuvo hasta el año 2010. Claro, 2005-2010, Ajá. exactamente. Hasta que aparece Mujica. Hasta que aparece en el escenario Mujica. ¿Qué sintió cuando Mujica salió presidente de la República, cuando fue electo presidente? Bueno, a ver, antes te voy a contar otra anécdota, si me permitís. Después hablamos de Mujica. Estando en Buenos Aires, esto una cosa fue increíble, hablando de las anécdotas y demás. Yo no sé si recordás que más allá del conflicto en Uruguay, había un gran conflicto con la gente del campo. De hecho, se había generado una mesa de enlace. En Argentina. En Argentina, Sí. una mesa de enlace que culminó con el famoso voto no positivo de Cobos. Ex Claro. gobernador de Mendoza. Sí. Mi voto no es positivo. Exactamente, mi Sí, voto es todos no recordamos. positivo. Ahí Es está. no positivo. Es no positivo. Y una gran algarabía en los parques de Palermo, me acuerdo, habían montado pantallas gigantes porque no sabían el resultado final. Bueno, ese voto El fue campo decisivo. estaba enfrentado. El campo estaba enfrentado al con el gobierno. gobierno argentino por las famosas retenciones. Entonces me acuerdo que en ese largo proceso que se vivió, una noche, las señoras y los niños del campo van a la emblemática Plaza de Mayo a protestar con sus cacerolas. Muy bien. Allá marchó, no me acuerdo que había, creo que era Canal 9, transmitía en vivo y en directo la protesta, y en determinado momento el notero dice, liberaron la plaza. ¿Qué era liberar la plaza? Desapareció la policía. Muy bien. A los 10 minutos aparece el entonces connotado piquetero K, como le llamaban, de Lía, y volaban las cacerolas, los niños, las señoras, un espanto. Tal espanto que eso llevó a que a los 3 días no tuvieron tuvieron que hacer una cadena de radio y televisión encabezada por Cristina, y no tuvieron mejor idea que sentar de un lado a Moyano y del otro lado de Lía. Una cosa increíble. Los dos sindicalistas. Surrealista. Sí. Muy bien. Pasa el tiempo y voy a ver a una altísima autoridad argentina. Altísima autoridad argentina, por razones obvias no voy a decir el nombre. Altísima autoridad argentina, nos pusimos a tomar un café en su despacho y de repente me dice, decime una cosa, ¿qué te parece? ¿Cómo estás viviendo las cosas? ¿Qué te parece cómo está todo? Le digo, ¿a qué te referís? Bueno, este relajo con el campo. Le digo, ¿querés la opinión del embajador de Uruguay o del amigo? Me dice, la del amigo. La verdad, fulanito, son impresentables, le digo. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿pero cómo por qué? Le digo, fíjate el otro día, no les alcanzó con mandar a Delía a la plaza, sino que 3 días después de eso no tiene mejor idea que exhibirlo al lado de Cristina, ¿está? La verdad que un espanto. Entonces me mira, se ríe y me dice, bueno, yo te voy a decir algo, Pancho, me dice. Es cierto, me dice, no tenemos mejor idea que esa. Porque ¿sabes lo que pasa? Me dice, eso es el peronismo, me dice. Como tú bien dijiste, no nos alcanza como mandar a Delía a la plaza, sino que 3 días después lo tenemos que exhibir al lado de Cristina para que no queden dudas que fuimos nosotros. Una cosa increíble. El peronismo es increíble. inentendible. Inentendible. Eso es Argentina. Mujica, presidente de la Sí. República. ¿Qué sintió en el momento en que salió electo? Bueno, yo estaba terminando mi misión en Buenos Aires, estaba regresé a la Cancillería, obviamente como funcionario de la misma. Fui jefe de gabinete del entonces canciller Almagro, que fue el designado por Mujica. Y la verdad que era una sorpresa para todos, ¿no? Sobre todo que uno tenía sentimientos encontrados, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué es lo que nos puede esperar. Y la verdad que en ese sentido creo que el gobierno general fue bastante relajo, todos creo que compartimos esa idea, pero él se comportó fantásticamente bien. Yo generé un buen vínculo, yo a los 2 años y poco me designan embajador en España. José Mujica lo designa José Mujica. embajador en España. En España, embajador en España, y la verdad que me visitó en reiteradas ocasiones como presidente y después habiendo dejado el cargo. Y siempre tuve una excelente relación tanto con él como con Lucía Topolansky. Yo siempre destaco de Lucía lo siguiente. Yo tengo 2 hijas, las 2 con algunos problemitas de salud, y siempre me mostró un gran cariño, y siempre se preocupó por saber cómo estaban mis hijas y demás. Y la verdad que las veces que los recibí en España, fueron de un trato fantástico, ¿no? Nombró a Almagro recién. Nombré a Almagro. En el libro de Almagro, que no sé Sí. quién lo ha escrito, usted se muestra como un hermano de la vida de Almagro. Exactamente. Bueno, ahí tengo otra anécdota. Pasa que mi vida está llena de anécdotas.
Sí, después Se nos vamos va a a hablar ir. de las anécdotas más jodidas. Claro. No, por Claro. supuesto, se nos va ¿Cuál es la audición de anécdota de anécdotas. Almagro? Con Almagro fue una cosa increíble. Pobre Luis, que además la voy a contar porque la relata el libro, no sé quién Sí. fue el que la contó, pero lo cierto es que Luis en ese momento era secretario, estaba viviendo una situación muy compleja, se acababa de divorciar, estaba destruido, un hombre destruido, y andaba ahí poco menos que arrastrándose por los pasillos, cuando a mí me designan director de Asuntos Económicos en la Cancillería, bajo a asumir y me encuentro 5 funcionarios, entre ellos Luis Almagro. Y entonces me acuerdo que los reúno a todos y bueno, les digo, mirá, yo pretendo tal cosa de la dirección, para mí puede ser un salto cualitativo, si me va bien. Así fue, de hecho, fue lo que me permitió un año después salir como embajador en Ecuador. Y necesito que me acompañen, ¿viste? Mi idea es esta, aquello. Y en función de lo que los conozco a unos y a otros y los currículum, en fin, me gustaría que tú te ocuparas de esto, tú que te ocuparas... Estaban los 5 sentados, tú te ocuparas, hasta que llegó Almagro. Almagro era el último, y Almagro, la verdad que en ese momento tenía una pinta espantosa, pues estaba destruido, un tipo destruido, quebrado. Pintaba los osos, ¿no? Pintó un En oso. algún momento pintó Era los como osos. pintor, se lo veía así como con el pelo Sí. medio largo, ¿no? Claro, Muy exactamente. prolijo. Pero sobre todo era eso, estaba destruido emocionalmente, venía una relación familiar muy compleja, en fin. Y entonces me acuerdo que lo miro, le digo, esto lo relato porque está en el libro. Le digo, Luis, le digo, a ver, le digo, en el caso nuestro nos conocemos hace muchos años, yo lo conocía de la Cancillería, no era amigo, pero lo conocía. Y le digo, mirá, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, le digo, es arreglar tu pinta. Le digo, vos no podés seguir viniendo así. Entonces le digo, hay 2 posibilidades. Mañana te venís con el pelo corto, porque lo tenía largo, con el pelo corto, con un buen traje, afeitadito, perfumado, hecho un dandy, le digo, o la otra opción es dejate el pelo largo, pero ponete lolas. Y entonces, bueno, se tiró al piso, no paraba de reír, todos los demás, ¿viste? La verdad, debo confesar lo siguiente, me fue muy bien en la dirección gracias a Luis Almagro. Fue excepcional lo que trabajó. ¿Sigue en contacto con Luis Almagro? Sigue en contacto con Luis Almagro. Un hombre muy inteligente y la verdad que sacó la dirección adelante él, ¿no? Ahora se transformó en otra persona Almagro, ¿no? Almagro sí. al lado de Mujica era hasta un pro palestino y ahora es un tipo mucho más centrado. Sí, absolutamente. A ver, tiene esas locuras, ¿no? Yo digo que está siempre en el borderline de la locura, pero es un tipo tremendamente humano. A mí, acá lo critican porque algunos dicen, no, se subió al avión para asumir como en la OEA como Che Guevara y se bajó a ir a Rambo. Lo cierto es que yo hago una distinción, no es que él sea un hombre de izquierda y se transformó en derecha, no. Yo creo que es un hombre tremendamente humanista, siempre apostó en favor de los derechos humanos del pelo que fuere. Y así siguió actuando. Lo que pasa es que la consideración de la gente fue otra. Pero yo creo que es un gran humanista. 2 años sin hablar estuvo. 2 años sin hablar. En el año 23, el 1 de noviembre, usted es cesado de la Cancillería. Y hoy, 2 años después, empieza a hablar tratando de ¿qué? No, tratando no, es algo que le debía fundamentalmente a mi familia. Siempre me decían, tenés que salir a decir la verdad. Y bueno, esperé el momento, este momento se dio. ¿Por qué? Ya le digo, el motivo es la familia y los amigos que saben cómo fueron las cosas y la gente sobre todo que me acompañó en la gestión de la Cancillería. Creo que se los debía. ¿Y por qué en este momento? Porque bueno, se dieron las siguientes circunstancias. En momentos en que se envía la venia para designar a Carolina H. embajadora, algo que yo no tengo nada que decir, más allá de la discusión que se dio, que fue pública y todos la seguimos de cerca, en el mismo día que se manda la venia, se decide se conoce una investigación administrativa, el resultado de una investigación administrativa, donde se dispone un sumario a mi persona y al doctor Carlos Mata, jefe de la jurídica de la Cancillería. No es casualidad, cuando el gato cuando tiene 4 patas, como se dice vulgarmente, y tiene cola, es el gato que está ahí atrás. Me vas a preguntar a qué te referís. ¿Cómo se llama el gato? El gato se llama Jorge Díaz. Entonces ese elemento en común fue lo que me llevó a decir, bueno, es el momento de hablar. ¿Conoce Portugal? Conozco Portugal. Menos muy mal, lindo, muy lindo. menos muy mal, lindo. porque
No, muy lindo. Muy lindo. Ir ahora teniendo a Carolina. No, hay que evitar tener un accidente o algo porque seguro que es un desastre. Más vale no tener necesidad. Más vale no tener necesidad. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar del pasaporte de Marcet. Vamos a hablar de 2020 a hoy. ¿Qué pasó en la Torre Ejecutiva? ¿Qué pasó en Cancillería? ¿Qué pasó en Emiratos Árabes? ¿Qué pasó en el Ministerio del Interior? Luego de la pausa. 16 minutos, van de las 18. Estamos con Francisco Bustillo, ex canciller de la República. Exactamente. Que está... no, lo veo y lo observo, Sí. que sacó todo el papelerío. Todo el material. Porque ahora nos vamos a poner Serios. serios, pero nos vamos a poner a hablar de un tema del que está esperando todo el mundo hablar, porque durante 2 años usted no habló, y es un tema que le generó mucho dolor de cabeza al gobierno también, al gobierno pasado. Por supuesto. Y a usted también. Por supuesto. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, ahí está. Yo, antes de entrar, me imagino que habrá muchas preguntas que le vamos a dar respuesta a todas, pero me gustaría contextualizar la situación. Estamos hablando del año 2021. En ese entonces se tramitó el famoso pasaporte a Marcet, pero lo cierto es que nosotros nos damos por enterados en marzo. En marzo del 2022 viene mi entonces director de prensa y me dice, ¿viste la noticia que sacó tal semanario? Búsqueda. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, se le dio un pasaporte a un narcotraficante. Los pasaportes se tramitan a través de Cancillería. Bueno, ahí está. A través de... Ese es un punto fundamental. Los pasaportes todos, y acá lo sabemos todos los uruguayos, cuando queremos sacar un pasaporte común como era el de Marcel. Al consulado se va. No, estando en Montevideo, vamos bien. a la jefatura de policía y ahí hacemos el trámite. Bien. ¿Cuál es la diferencia con el exterior? Exclusivamente el hecho que en lugar de ir a la ventanilla de relaciones de Ministerio del Interior, aquí en la calle Rincón creo que es, se va a un consulado. En este caso era el consulado en Dubái, que es donde se generó todo el problema. Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Entonces se va y ahí se gestiona el pasaporte. ¿Quién lo gestiona? Lo hace el interesado. Simplemente se toman los datos de ese interesado de parte del cónsul del Uruguay en ese lugar y se envían por vía electrónica al Ministerio del Interior. O sea que Marcet fue al consulado uruguayo en Emiratos Árabes. No, ahora le cuento bien. Bien. Pero el sistema es ese. Se toman los datos, se toman las huellas dactilares, la foto, se envía acá. ¿Para qué? Para ocultar si existe algún impedimento para otorgar el pasaporte. Bien. Pasaporte que lo otorga, lo expide el Ministerio del Interior. Y de hecho, incluso toda la constatación de si se le puede entregar el pasaporte o no, ¿quién lo hace? El Ministerio del Interior, porque obviamente tiene la base de datos de esa persona. Esa es la realidad, eso es el trámite común. La diferencia, insisto, es que en lugar de empezar el trámite en Montevideo, se empieza en el exterior tomando los datos. Esos datos se envían y ahí termina la participación de la Cancillería en el tema. Bien. Muy bien, en el caso de Marcet, bueno, nos damos por enterados en marzo de la situación, y ahí empieza el Frente Amplio a movilizarse, qué escándalo, cómo fue, que se le dio un pasaporte a Marcet, se olvidaron de Moravito, pero bueno, allá ellos. Lo cierto es que qué escándalo de haberle dado un pasaporte y empezó el ida y vuelta. Finalmente... Pero ¿cómo se entera entonces nuestro país a través de la Cancillería o del Ministerio del Interior que le estamos dando un pasaporte a un narcotraficante peligroso? Bueno, ahí está. Él se presentaba, ¿cuál era su trabajo? Él, cuando cae detenido... él cae detenido en Emiratos Árabes. Detenido en Dubái, se dijo que era con un cuando pasaporte salía, trucho paraguayo. Exactamente, se dijo que cuando salía de Dubái, cuando llegaba a Dubái, en realidad era cuando salía, él estaba viviendo en Dubái. Y lo cierto es que cuando va a salir con un pasaporte paraguayo, que después se descubrió que era trucho, ahí lo detienen. Cuando lo detienen, el embajador de Paraguay en Qatar, que era concurrente, tenía también la representación en Emiratos Árabes, llama a nuestro embajador en Qatar y le dice, mirá,
te aviso para que des cuenta a tu embajada y consulado en Dubái de que cayó preso un hombre, un futbolista, habla de un futbolista uruguayo con un pasaporte paraguayo. Digo, para que le brinden la asistencia consular. Trucho. Para que le brinden la asistencia consular que correspondía. ¿Él se presentaba como jugador de fútbol? Él se presentaba como jugador de fútbol, efectivamente. Y los hechos después corroboraron que era así. Tanto es así que cuando después estuvo por caer detenido en Bolivia, fue jugando un partido de fútbol, se lo mostró en un video jugando al fútbol. E incluso parece que también jugó al fútbol profesionalmente en Paraguay, en un cuadro de segunda o tercera división, pero lo cierto que jugó. Él se sentía futbolista, aparentemente por los datos que uno después va recabando y se iba escuchando. Lo cierto es que ahí se le empieza a brindar la asistencia consular. Pero de todo eso nos enteramos recién en el mes de agosto. ¿Por qué en el mes de agosto del 2022? ¿Agosto 2022? 22, exactamente. Pero pasó demasiado tiempo. Pasó demasiado tiempo. Pero no estábamos hablando de marzo de 2022. Estábamos hablando. Primero, cuando se gesta el problema, fue en el año 21, entre septiembre y diciembre. ¿A qué le llama el problema? Bueno, el hecho de haberle expedido ese pasaporte famoso, la tramitación del pasaporte... Que ¿Estaba mal expedido? No, fue expedido legalmente, le correspondía al pasaporte, le correspondía, tenía derecho porque lo increíble que no tenía causa abierta en el Uruguay y tampoco estaba requerido internacional. Interpol no lo tenía como requerido. Esa es la realidad. Entonces le correspondía al pasaporte. Después vino la disquisición sobre si se le debió haber dado un pasaporte o un válido por un viaje, en fin, distintas instancias. Pero lo cierto es que le correspondía al pasaporte y él solicitó el pasaporte. Ahora bien, digo porque es importante para que la gente nos pueda seguir y entender. Todo eso se tramitó, insisto, entre septiembre y diciembre del 21. En marzo nos damos por enterados a través de este recorte de búsqueda. Y finalmente en agosto, principios de agosto del 22, me acuerdo que hablamos del tema varias veces en la Cancillería, porque el Frente Amplio seguía agitando el problema, y hablamos en reiteradas oportunidades. Incluso me reuní una vez con Heber y con Maciel y con el director general de ellos, que vinieron a la Cancillería. Estuvimos repasando todo lo hecho y dejado de hacer. Cancillería actuó perfectamente bien. Los funcionarios, porque ese es un tema que es importante. No es como que se quiso instalar que el ministro, la subsecretaria y demás estaban en conocimiento. Lo cierto es que esto era un trámite exclusivamente administrativo, que como tantos otros trámites, y se llevan en la Dirección de Asuntos Consulares. El ministro y el subsecretario no tienen por qué enterarse. De hecho, se dan cientos de pasaportes todos los meses. ¿Usted no estaba enterado de esto? Yo no estaba enterado de nada. Pero Maciel le había mandado un mensaje a ahí está. Carolina H. Déjame seguir el hilo. Ok. Entonces, yo no estaba enterado de nada. En agosto seguía dando vuelta al Frente Amplio. En fin, principios de agosto, creo que fue Gabriel Pereira, que ¿El periodista? El periodista Gabriel Pereira, creo que fue él, que hace saber en las redes. Yo aclaro una cosa. Que también facilité el instalar este relato mentiroso que se dio durante estos 2 años. Yo no hice, tú sabes, nunca hice ninguna declaración, esta es la primera que hago para hablar del tema. Y además, yo no interactúo en las redes, porque no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, TikTok, ni nada. No tengo Twitter, no tengo nada. No tengo, porque nunca me volqué ahí. Y eso facilitó también instalar el relato, que ahora vengo a decir cómo fue y la verdad sobre el tema. Lo cierto es que agosto, Gabriel Pereira creo que fue, dice en Instagram una de esas cosas que dice que da cuenta de que tenía el teléfono de una alta autoridad uruguaya que había estado en contacto con el abogado de Marcet, abogado Alejandro Balbi. En ese entonces yo estaba en Buenos Aires, en una misión en Buenos Aires, y entonces frente a esa noticia se reúne Carolina H. con mi director de comunicaciones y le dice, mira, quiero contarte que la alta autoridad del que tiene el teléfono soy yo. ¿Cómo? Sorpresa. Durante 1 año ocultó toda la relación que ahora voy a dar cuenta. ¿Quién ocultó? Carolina H. Entre ella... ¿A quién?
¿A quién? Todos, a todas las al autoridades. ministerio, al ministerio, a mí mismo, al director, a todos los que de una forma u otra podían haber actuado. ¿Qué tipo de ocultamiento? ¿Ocultó que estaba en Jamás contacto? hablamos de Marcet, de la situación esta que venía agitando el Frente Amplio, y ella miraba para otro lado. Lo cierto es que... ¿Por qué razón? Bueno, es algo que está todavía por descubrirse. Lo cierto es que, a propósito de esa información, saca un comunicado de ella dando cuenta que el celular que dice tener Gabriel Pereira es el de ella, y dice que simplemente se reunió con el abogado de Balbi porque le pidió una entrevista. Muy bien, eso obviamente propicia la interpelación al ministro Geber y al ministro Bustillo en razón de conocer qué era lo que había pasado. Y ahí llegamos a la interpelación. Antes de llegar a la interpelación, yo quiero contarte algo para que se entienda bien. ¿Qué hacía Carolina H. en la Cancillería? Carolina H., entre otros, digo porque ella fingió demencia, dice que ella no tenía nada que ver de nada y que ella no eran temas que llevaba ella. Así lo declaró. Perdón, era la número 2 del ministerio. Era la número 2 del ministerio. O sea, estaba debajo suyo. Exactamente. En la secretaría, ¿no? Sí, no, en su propio despacho. Su propio despacho. El propio despacho. Pero ella siempre dijo que ella no tuvo nada que ver. Pero es medio fuerte que diga fingió demencia. Sí, fingió demencia. ¿No? Dijo ¿A que qué no le tenía llama nada. fingió demencia? Es que miraba para otro lado, no daba cuenta que ella tuviera algo que ver, y a texto explícito hizo saber que ella no tenía absolutamente nada que ver respecto a los temas consulares y a los temas que de una forma u otra la pudieran vincular con la tramitación del pasaporte. Entonces yo quiero dejar bien claro lo siguiente, porque es fundamental que la gente entienda el contexto, sobre todo después del relato que instalado durante 2 años. ¿De qué se encargaba Carolina H.? Carolina H. era, entre otras cosas, era la representante en la Comisión de Refugiados, era la representante en la comisión que trata el lavado de activos, era la representante en tema género, era la representante en la Junta Nacional de Drogas. ¿Tá? Entonces, lejos pudiera estar ajena a los temas. Y además, y particularmente importante, sobre todo en lo que hace a la tramitación del pasaporte, Carolina H. tenía a su cargo, algo que ya venía de la época de Talvi, cuando ella fue subsecretaria de Talvi, 3 direcciones. Esas 3 direcciones le llamaban, después yo lo supe cuando empecé a interiorizarme de toda esta situación, le llamaban la triple C. ¿Por qué triple C? Porque era la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería y la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, donde se tramitó el pasaporte. Entonces, no puede fingir demencia, que no tenía nada que ver. Después veremos si conocía o no conocía, eso es otra historia. Pero lo cierto es que, y yo lo puedo probar acá, porque me tomé la molestia de solicitarle a los directores de esas direcciones, las 3 que comenté, a través del director general de Secretaría, cuando preparé la interpelación y demás, el llamado después del fiscal, procuré conocer de puño y letra de ellos, de los 3 directores, con quién despachaban periódicamente los asuntos de su cartera. Y entonces acá tengo la respuesta de todos ellos diciendo, te la puedo dejar y la pueden consultar quien quiera, pueden hacer un periodo de informes y van a obtener esto. La respuesta de ellos 3 fue que ellos despachaban periódicamente con Carolina H., la subsecretaria. ¿Ah? Estamos hablando de la elección de asuntos consulares, entre otros. Esa es la realidad. Pero más allá de eso, ¿cuál era la relación mía con Carolina H.? La verdad que era una relación normal de trabajo, no era, yo diría, ni buena ni mala, era profesional, teníamos días muy buenos, teníamos días malos, era parte natural de cualquier relación de trabajo, en el cual un día festejábamos y nos abrazábamos porque habíamos logrado algo muy importante, otro día nos relajábamos, otro día discutíamos, otro día nos poníamos de acuerdo, como con cualquier otro funcionario naturalmente en la relación diaria de trabajo. Lo cierto es que cuando uno empieza a preparar lo que es la presentación en la Fiscalía y sobre todo a propósito de la investigación administrativa, porque cuando llegamos a la interpelación de la cual después vamos a hablar, yo ese día en la interpelación anuncié que iba a ser una investigación administrativa. Porque más allá de lo que yo pudiera creer, quería tener la tranquilidad de que se había actuado correctamente. ¿No? Muy bien. Durante todo ese tiempo descubrimos, primero, como dije hace unos instantes, que se había reunido con Balbi, el abogado de Marcet, después se supo bien todos los detalles, y lo cierto es que hasta ahora sabemos sí que se reunió con Balbi, pero no sabemos de qué habló con Balbi. Ella niega haber hablado del pasaporte, algo que
resulta bastante curioso que haya ido Alejandro Balbi, la haya llamado por teléfono, haya ido al ministerio para hablar con ella, para preguntarle por cuándo salía la valija diplomática, que a propósito le dijo mal la fecha, y lo cierto es que dice no haber hablado del pasaporte. Curiosamente, la primera vez que hizo declaraciones públicas a ese respecto, dijo que se había reunido con Balbi 10 minutos. La segunda vez 5. Yo la venía mirando por la prensa. La tercera vez 3 minutos. Yo recuerdo cuando fui a declarar, que hablé con el fiscal, hablando de ese tema, el fiscal dijo, yo no les creo a Carolina H. ni a Balbi que no hayan hablado del pasaporte, que era el elemento central. Y yo me acuerdo que todavía le dije, sí, le digo, y si la apura, le digo, ya dijo 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Si la apura, capaz que ahora dicen que no se reunió nunca. Una cosa increíble, ¿no? Pero seguimos hasta el día de hoy sin saber qué habló con Alejandro Balbi. Después, durante toda la investigación administrativa, los famosos WhatsApp. La investigación administrativa trabajó en función de lo que se conocía y lo que iba surgiendo de los distintos funcionarios, y obviamente un elemento fundamental era conocer los famosos intercambios que había tenido ella con Maciel, de la cual en la interpelación... Estamos hablando de Maciel, para que la gente el sepa... El subsecretario del Ministerio del Interior, que había tenido comunicación con Carolina H. Maciel le advirtió a Carolina H. que Marcet era un narco peligroso. Exactamente. No habló de Marcet con nombre y apellido, pero dijo, averiguame si sigue detenido un fulano, y porque es un delincuente o algo así peligroso. No le habló de narco. Bien. Pero un delincuente peligroso. Lo cierto es que nosotros en la interpelación dimos cuenta que había habido comunicaciones naturales entre Cancillería y Ministerio del Interior. Eso es normal. Sí, es normal, coordinación natural, porque llega a la base de datos eso y se traslada al Ministerio del Interior. Y nosotros no autorizamos al cónsul de avanzar en tomar las huellas digitales y demás hasta que el Ministerio del Interior no diga se le puede dar el pasaporte. Bien. Pasaporte que lo da también el Ministerio del Interior. Pero lo cierto es que en función de todo eso, la investigación administrativa, la instructora, abogada, le solicita en 4 oportunidades a Carolina H. la entrega de los WhatsApp. En las 4 oportunidades ella dijo que yo la presionaba, que por eso no entregaba los WhatsApp. Bueno, una gran mentira. Yo no la presionaba porque, entre otras cosas, en esas 4 oportunidades que le pide los WhatsApp, en 3 de ellas yo estaba en el exterior, en viaje oficial, y era ella la ministra interina. Yo ni siquiera me enteraba lo que pasaba con la investigación, ni lo que le estaban pidiendo. Mal podía yo ejercer presión sobre ella para que no los entregara. Una gran mentira. E incluso la última vez que le pide los WhatsApp famosos, increíblemente la hace subir a la instructora sube pensando que se le iban a dar los WhatsApp y la espera en su despacho acompañada de Jorge Díaz, su abogado. En Cancillería. En la Cancillería. Una cosa increíble. La prepotean a la instructora y le dicen que no le van a entregar los WhatsApp. E incluso le presentaron una nota por escrito donde dan cuenta que no le van a dar los WhatsApp. Esto todo consta en la investigación administrativa que está en Fiscalía también. También puede ser objeto de acceso a la información pública. El Frente la tiene. Esa es la realidad. Entonces, es mentira que se la presionaba, es mentira que yo ejercía, cierto poder sobre ella para evitar que diera los WhatsApp. Lo otro elemento que es importante, digo para seguir contextualizando... Hay un tema que no sé si me estoy adelantando, que es que Carolina H. lo grabó a usted. Ahora después vamos a hablar de eso, pero quiero, insisto, que se entienda bien, porque es difícil, si no, desmontar todo este relato mentiroso, si no se tienen presentes ciertos elementos que fueron constituyendo prueba de la mentira que iba ejerciendo. El tercer episodio, el 29 de julio de 2021, Marcet cayó preso en septiembre, fines de septiembre, una cosa así. 2 meses y medio antes de que cayera preso, llega un mail a la subsecretaría, a Carolina H., llega un mail del abogado de Marcet en Bolivia, preguntando a ver si le podían remitir los antecedentes judiciales de Marcet, en fin, para conocer si estaba en condiciones de gestionar algo o no. Llega a la subsecretaría. Hasta el día de hoy no sabemos por qué. Porque si es cierto, como dice ella, que
no estaba vinculada al tema de Marcet, si no estaba vinculada al tema de la expedición del pasaporte, si no tenía relación alguna con la Dirección de Asuntos Consulares, que ya vimos que la tenía, ¿tá? Entonces, ¿por qué el abogado de Marcet en Bolivia le manda un mail a ella? Bueno, es algo que no tiene explicación. Como no tiene explicación, ¿qué hablaron con Balbi? Seguimos sin saberlo. Después descubrimos a través de la investigación administrativa que se borraron 10 mails. En la secretaría de ella borraron 10 mails. Nunca se supo por qué. ¿Que le llegaron a ella? Que le llegaron a ella 10 mails. Nunca se supo por qué los borraron. Perdón, ¿no se pueden recuperar esos mails? Aparentemente no se pudieron recuperar. Pudieron constatar que se habían eliminado, pero no se pudieron comprobar. Después descubrimos ahora, con esta última investigación que está dirigida desde Presidencia por Jorge Díaz, a través de su subordinada, la doctora Sasso, descubrimos que habían eliminado comprobantes también en la subsecretaría. Pasaban cosas extrañas, pero bueno, eso es el otro elemento que quería comentar. Lo otro, la reunión con Balbi, por supuesto, me la ocultó siempre, hasta que lo dijo Gabriel Pereira, me la ocultó siempre. ¿Está mal juntarse con el abogado? No, para nada. Lo que está mal es hacerlo bajo cuerda y no comentar en un tema que empezaba a tomar estado público y efervescencia, y lo conversábamos y ella nunca jamás daba cuenta de las reuniones que había tenido, que era un elemento importantísimo. Nunca advirtió nada. Nunca advirtió nada. Siempre se manejó en el oscurantismo, mintiendo y ocultando. ¿Por qué intenciones había detrás de Carolina H? No sabemos porque el fiscal, yo creo que de alguna forma se fue por un lado y debió haber apuntado a temas mucho más importantes de los que hizo. El fiscal fue el que dijo que parecía una telenovela, una mala telenovela venezolana. Parecía una mala, exacto. El fiscal en un rapto de sinceridad dijo, yo no les creo a Balbi y a H, esto es una telenovela venezolana que montaron. Y seguimos sin saber qué habló con Balbi. Después dice que lo curioso, que cuando Balbi la llama el día 17 de noviembre y lo recibe el día 24. Ella argumenta eso para decir, ven que yo no le di tanta trascendencia ni me preocupé por lo de Balbi. No es así. El tema está que ella se equivocó en la fecha que salía la valija. Es obvio que hablaron con Balbi de cuándo salía la valija diplomática para incorporar el pasaporte. Tanto es así que lo recibió el día 17. Ese mismo día 17, que habla con Carolina, a Balbi llama a la cónsul en Dubái, en Emiratos Árabes, y le dice que había estado reunido con Carolina, que empiecen los trámites para avanzar en la expedición del pasaporte. El día 18 llega a Cancillería... 18 de noviembre. De noviembre. Al día siguiente de esa primera llamada a Carolina H., llega un mail a Cancillería dando cuenta. Uno, que se había presentado una nota en el juzgado en Emiratos Árabes, dando cuenta que Uruguay le iba a dar un documento al señor Marcet, que estaba detenido, para que pudiera eventualmente salir. Y dos, ese mismo día se autoriza desde Montevideo a empezar con el trámite de expedición del pasaporte. ¿Tá? Al día siguiente que habló con Carolina H. ¿Y qué pensaba? Pensaban que la valija salía el día 26, ¿verdad? De noviembre siempre. Bueno, yo quiero advertir algo además. Todo esto que estoy diciendo está documentado y puedo dar prueba de todo lo que estoy hablando. Es más, el fiscal le dejé toda copia de toda la documentación. ¿Usted fue a declarar a Fiscalía? Yo fui a declarar a Fiscalía en la primera investigación donde el fiscal archivó la causa. El fiscal que archivó la causa, estamos hablando de la primera investigación. Exacto. Estamos hablando de la entrega del pasaporte. Estamos hablando de la entrega del pasaporte. Es el fiscal archivó esa causa. Archivó esa causa. ¿Por qué archivó esa causa si dijo que a Carolina H. no le creía? Sí, pero lo archivó. Es una buena pregunta para el fiscal. Lo cierto es que esto fue el día, insisto, digo porque en la charla con el fiscal tenía una línea de tiempo. Entonces tenía una línea de tiempo, yo observo y digo, acá le faltan fechas. Entonces le dije, mire, doctor, le digo, a usted le falta la fecha del 16 de septiembre. ¿Qué pasó el 16 de septiembre? Fue la vez que desde Emiratos Árabes se dio cuenta que Marcet era un delincuente o había delinquido y había estado preso por narcotráfico. 16 de septiembre. El día 18 de noviembre fue cuando se autoriza desde Montevideo a iniciar el trámite de expedición del pasaporte, y a su vez desde Emiratos Árabes dan cuenta que presentaron esa nota.
Y finalmente el pasaporte se tramita en el Ministerio del Interior y se recibe en Cancillería el día 25 de noviembre y sale para el exterior. En esas 3 fechas trascendentes, yo le dije al fiscal, ¿usted le parece que estas son las fechas? Sí, son muy importantísimas. Bueno, ¿sabe una cosa? En esas 3 fechas, la ministra interina era Carolina H., porque yo una vez más estaba de viaje. ¿Cómo me dice? Le digo, sí, efectivamente, estaba de viaje. Pero usted puede probar eso. Le digo, acá les traje las resoluciones de destino firmadas por el presidente de la República que dan cuenta que yo estaba de viaje. ¿En qué fechas claves estaba? 16 de septiembre. No, pero no, sí. no por la fecha, sino por la... la trascendencia. La trascendencia. 16, cuando marco el 16 fue porque ahí se transmite que Marcet había tenido un problema de narcotráfico. Fue la primera y única vez que se habló de narcotráfico en un mail. Segundo, en el 18, la siguiente fecha fue cuando se autoriza a iniciar el trámite de pasaporte desde Cancillería. Y desde Emiratos se hace saber que se había presentado una nota en el juzgado. Y la tercera fue cuando entre el 25 y el 30 se recibe el pasaporte y se intenta incorporarlo en la valija para que salga a Emiratos Árabes y se descubre que habían llegado tarde. Porque la valija, en lugar de salir el 26, como Carolina H. le había informado a Balbi, había salido el 24. ¿Y cuál fue el error? ¿Por qué? Papeles. ¿Por qué se cometió el error? Porque esto es un proyecto de agenda de las distintas salidas de valijas diplomáticas. Estamos viendo una tabla de fechas. Ajá. Donde se da cuenta las valijas a todos los lados del mundo que parten desde Cancillería con documentación oficial. Ajá. Carolina H. tuvo en sus manos esta misma tabla, y acá se ve el mes de noviembre. Y se fijó y dijo, miró la hoja así y dijo, la valija sale el 26, Emiratos Árabes. Lo que no advirtió que ese 26 venía de la página anterior del mes de octubre. Se equivocó de mes. Claro, y en octubre salió el 26. En noviembre la valija salió el 24. Por eso Balbi lo recibe el 24, es cierto, pero ahí se desayuna. Balbi, ahí no se desayuna. Ahí descubren que la valija había salido. Balbi había solicitado y llega el pasaporte el 25. Cuando se va a incorporar la valija, dice, no, pero la valija salió y quedó ahí. Ahí es donde solicitan la famosa intervención consular, una vez más. ¿Qué quiere decir una intervención consular? De que el cónsul le pudiera obtener la firma en un ¿cómo se llama? En un documento público que avalara de parte de Marcet que se podía entregar. ¿Pero Marcet no estaba preso? Estaba preso. Eso es otro error. Se dice que no se podía concurrir a la cárcel. Se puede y se ha concurrido en cientos de ocasiones a la cárcel para solicitar distintas cosas a los presos porque es parte de la asistencia consular. Uh-huh. Ahora bien, en este caso se le solicita y Marcet manda un poder, por decirlo de alguna forma, donde habilita que se le pudiera entregar en mano el pasaporte y así fue y salió, creo que... El pasaporte viajó. El pasaporte viajó, pero en mano. No por valija diplomática. No porque Carolina H. se equivocó en la fecha. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Mucho más allá de las fechas y demás, que yo no tenía nada. El que no tenía nada que ver era yo. Yo estaba de viaje. En cada participación de H sucedió algo importante. Esa es la realidad y así llegamos a la interpelación. ¿Y por qué cree que todo lo que sucedió ¿Por qué cree que todo lo que sucedió teniendo a Carolina H. como ministra interina? Es una buena pregunta para la audiencia, que nos hacemos todos. Yo ahora incorporo a la audiencia que se haga la misma pregunta que me hago yo y que te estás haciendo tú en este momento. Bueno, pero yo se la hago a usted. Es una buena pregunta y yo te la devuelvo. Yo hasta el día de hoy me sigo haciendo esa pregunta. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa casualidad? Carolina H. Hasta ese momento estaba con el abogado Jorge Díaz. ¿O exactamente. ¿Sí? ¿Estaba allí? Sí, claro. Uh-huh. Bueno, de hecho, no. Cuando se tramita el pasaporte no estaba. Me da la impresión que no estaba Jorge Díaz porque creo que hubiera tenido otros cuidados. Pero lo cierto es que eso fue durante la tramitación y así llegamos a la famosa interpelación. La interpelación en el Senado de la República. El Frente Amplio interpela a el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Exactamente. A Maciel. Al ministro Heber del Ministerio del Interior y a los 2 subsecretarios, Maciel de Interior y H de Cancillería. Bien, los 4.
Allá marchamos los 4. Sí, antes de la interpelación. Sí. ¿Ustedes se reunieron para...? Exactamente. Y todo esto... ¿Para tratar de trabajar una defensa? Claro, exacto. ¿Es normal eso? Es normal. Bien. Es normal porque es una interpelación y la interpelación tiene como objetivo cuestionar políticamente la actuación de unos o de otros. ¿Usted hasta ese momento no sabía que H lo había grabado? Yo hasta ese momento no es que no supiera que H me hubiera grabado. Ahora vamos a llegar a eso. No sabía ni nada de lo que hubiera pasado porque me lo ocultó absolutamente todo. Cuando me entero... ¿Pero cómo va a ocultar algo? Me ocultó todo, absolutamente todo. Es más, los famosos WhatsApp, vamos al punto, los famosos WhatsApp. ¿Cuándo descubro yo que existen esos WhatsApp? Concurrimos a reunirnos con el Ministerio del Interior en 2 oportunidades. Un día, el viernes 19 de noviembre y el lunes siguiente, que fue el día de la interpelación, 22 de agosto, día de interpelación. Nos reunimos de mañana y nos reunimos nuevamente de mañana el día viernes y lunes. Durante la conversación, viendo un poco, armando la idea, bueno, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué dejaron de hacer? Para ver que engarzara todo, ¿no? Y que no hubiera habido algo que nos llamara la atención. Ahí se comenta de que había una preocupación que era que hubiera habido coordinación entre la Cancillería y Relaciones Exteriores, entre Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, que era una de las cosas que cuestionaba el Frente. Hubo descoordinación, por eso ese relajo. Muy bien, nos reunimos y ahí, cuando hablamos del tema de la coordinación, dimos cuenta de que efectivamente había habido coordinación entre los servicios consulares y los servicios puntuales del Ministerio del Interior. Esa parte estaba perfecta, e incluso ahí Maciel agrega y dice, es más, dice, yo hablé con Carolina también, tuvimos comunicación con Carolina a propósito de este tema. Perfecto, quedó por esa plata. El lunes volvimos al Prado. En el interín, yo el día domingo... En el Prado donde se reunían. Donde nos reuníamos, una casa que tiene el Ministerio del Interior en el Prado. En el interín, ese fin de semana, yo el domingo por la mañana reúno en mi casa a todos los funcionarios que actuaron en el ámbito consular. Insisto, era un trámite administrativo esto. Y los reúno a todos para conocer detalles, porque yo me hacía ruido. Había cosas que decía, me está faltando para hacer una buena defensa en la interpelación. Ahí descubro, sí, que efectivamente había detalles que me faltaban. ¿Por ejemplo? Y bueno, había habido comunicaciones que alguna vez, por ejemplo... me acuerdo que estaba la cónsul en Emiratos Árabes, justo estaba de vacaciones, la invité, también vino, y ahí que había habido más conversaciones de las que uno tenía conocimiento. Entonces, llamo, me acuerdo, a nuestra cónsul en Estados Unidos, en Washington, que había sido directora de Asuntos Consulares, y le pregunto, decime una cosa, ¿tú tuviste alguna comunicación con Carolina H a propósito? Sí, claro, me dice. ¿Cómo? Le digo, sí, tuve un intercambio de mails y de WhatsApp a propósito de la inquietud que planteó el doctor Maciel vía WhatsApp. ¿Tá? ¿Cómo? Me digo, sí, mándamelos. Entonces me manda todos los intercambios que había tenido. Ahí descubro que Carolina seguía ocultando, ¿tá? Como hizo del primer día. Entonces, muy bien, le digo, además hubo un intercambio... ¿Pero cuál era el ocultamiento que lo perjudicó a usted o perjudicó al ministerio? No, era el hecho que estaba en trámite cosas, estábamos siendo interpelados para conocer qué había sucedido, qué había habido de intercambios y demás, y ella seguía callándose la boca. Ahí me traslada también algún intercambio de WhatsApp, esta cónsul en Washington, y acto seguido dije, bueno, voy a llamar a Carolina H. Entonces la llamé, creo que fue a las 5 de la tarde más o menos, 20 horas antes de la interpelación. Le digo, Carolina, mira, entre otras cosas, yo mañana lunes tengo que ir a dar la cara por ti. Le digo, entonces quiero saber, le digo, ¿qué comunicaciones? Le digo, esas que hablaron con Maciel, ¿qué fueron esas comunicaciones? Me dice, bueno, fueron vía WhatsApp. Bueno, quiero que me mandes los WhatsApp. Y quiero que me mandes también las intercambios que tuviste con la entonces directora de Asuntos Consulares. Y ahí me manda. Cuando veo los WhatsApp, digo, pero esto es una locura, porque hubo una advertencia de Maciel. Esa es la realidad. Hubo una advertencia de Maciel. Maciel, el número 2 del Ministerio del Interior, claro, le advirtió a Carolina H. Mirá, hay una persona detenida, un primer mail, un primer WhatsApp, y después, tiempo más adelante, dice, Carolina, quería saber si sigue detenido esta persona porque es un delincuente, no sé cómo le llamó, peligroso, y sería una macana que quedara libre. Carolina, no sé qué trasladó a consular o no, a través de su secretaria, no le doy yo mayor trascendencia, y obtuvo una respuesta y se la trasladó a Maciel. Dice, sigue detenido, dijo. Para eso que sigue detenido.
no era la conducta esperada para una autoridad frente a una situación de ese tipo. Esa es la realidad. Todo eso lo había ocultado y yo me entero, insisto, 20 horas antes de la interpelación. ¿No? ¿Es ahí donde usted le dice que Maciel es un tarado? No, ya vamos a llegar. Ajá. Muy bien. Me acuerdo que monté en cólera porque no podía creer estar viendo esos WhatsApp 20 horas antes de la interpelación y que no me los hubiera comunicado antes. Yo me acuerdo que llegamos al día siguiente a la reunión del lunes y bueno, fue motivo de discusión, a ver qué hacemos. Y finalmente Carolina, la preocupación de Carolina era, por favor, que no tomen estado público, ¿tá? Como los negó en la investigación administrativa, porque entendía que su imagen se iba a ver dañada en razón de que, bueno, hubo una alerta y ella se durmió, no le dio, no sé. ¿Tá? Entonces era la preocupación de ella. Y entonces se combinó y decía, bueno, muy bien. No vamos a ocultar de ninguna manera, y no lo hicimos, no ocultamos, pero hablemos sí de comunicaciones como habló Maciel en la primera el encuentro que tuvimos el viernes. Ahora, si el miembro interpelante, que resultó ser después Vergara, si el miembro interpelante, el hoy intendente de Montevideo, Mario Vergara, nos solicita qué tipo de comunicaciones, vamos a decir WhatsApp, y si dice él tiene los WhatsApp, se los vamos a entregar. Increíblemente, no sé si es la ley de Murphy o cuál es, increíblemente, durante la interpelación hablan Maciel o H, uno de los dos habla de las comunicaciones y dijimos, acá las van a no, siguió de largo Vergara. Vergara no pidió conocer las comunicaciones. Conocer las comunicaciones no un, pidió conocer un grave error desde el punto de vista de la interpelación. Un grave error, creo que fue una muy buena interpelación la que llevó adelante, creo que realmente la hizo muy bien, pero claro, en el fragor de la batalla fueron 18 horas de interpelación. ¿Quiénes durante la interpelación sabían que Marcet era un narco peligroso y pesado? Pero el punto es un punto clave después ya vamos a llegar, pero... Está bien, pero la pregunta es clara, ¿no? Sí. ¿Quiénes durante la interpelación? Claro, y yo te la voy a contestar, pero Okay. déjame seguir con los pasos. Bueno, esa fue la situación, la interpelación concluyó muy bien y nos fuimos. Perfecto. La investigación administrativa que se desarrolló en la Cancillería fue avanzando, como yo te dije, siguió ocultando los WhatsApp, le negó a la instructora en 4 oportunidades, la última en las cuales de las 4 yo en 3 estaba en el exterior, en la cuarta estaba, pero no me enteré obviamente, pero la esperó con el doctor Jorge Díaz, su abogado, hoy secretario de la Presidencia y jefe de la instructora de la investigación esta última que dispusieron en Cancillería. Sumario administrativo. Una cosa curiosísima, de la cual ya dio cuenta en un recurso que presentamos el doctor Del Piazzo. Una barbaridad todo. Pero lo cierto es que en esas ocasiones le pidió, nos negó siempre y... ya me perdí. Y bueno, ahí está. Y la investigación administrativa siguió avanzando. En paralelo, el Frente Amplio solicita conocer los WhatsApp. Se presenta ante la justicia, primero nos solicita y nosotros le decimos, mira, está en curso una investigación administrativa que tenía carácter de reservado, como corresponde, y cuando culmine te los vamos a mandar. El Frente Amplio no espera y se presenta en la justicia y ahí es donde el famoso tema de los WhatsApp que pide la justicia. Uh-huh. La investigación administrativa concluye el día 22, se cierra y queda constancia, en la investigación administrativa, yo la tengo por acá, después te la doy para leer, donde queda constancia que Carolina H. negó en las 4 oportunidades que se le pidió, negó los WhatsApp. Y no por presión. ¿Por qué los negaba? Bueno, porque no quería que trascendieran. La realidad es esa. Y lo cierto es que yo no tenía nada que ver, yo estaba ajeno. ¿Por qué se involucró tanto en una situación? Porque era el ministro. Porque usted no participó de las reuniones. Nada, no, yo en las reuniones del Prado sí, pero no participé en nada de la tramitación, ni nada de los idas y vueltas de Carolina H. con Balbi, ni nada de que se le parezca. Pero era el ministro, entonces naturalmente en la cara de la interpelación yo me tenía que interiorizar de todo y por eso me entero de los WhatsApp. Solo por eso. Si no hubiera tenido que ir a poner la cara en la interpelación, hasta el día de hoy seguía leyendo el diario y mirando a ver qué estaba pasando. Lo cierto es que la investigación administrativa concluye y da cuenta de que Carolina H. se negó a entregar los WhatsApp. Muy bien. El día 24, en paralelo... ¿Ya pasó cuando usted le dijo tirar el celular? Sí. ¿Por qué le dijo tirar el celular? Fue un error. A ver, pero te cuento cuál era el contexto. Por eso me importaba contar todo esto, para que supieran. Antes de llegar a eso,
Otra de las cosas Sí, pero respóndame, ¿por qué le dijo tirarse? Anotá las preguntas, te las voy a responder todas, pero Sí. ¿por qué es importante? Para que se conozca el contexto. Yo la relación Pero, un momento, ¿le dijo tirar el celular? Sí, le dije. Ahora te voy a decir en qué contexto. Ok. El tema es así. La relación con Carolina H. era correcta, como yo te dije hace un rato atrás, pero lo cierto es que ella aduce, cuando empieza a instalar el relato junto con su abogado, el doctor Jorge Díaz, aduce que... ¿Usted cree que fue Jorge Díaz el que orquestó toda esta situación? Sí, claro. Mira, hay una máxima que dice que un hombre irresoluto no puede decir nunca que se pertenece porque queda sujeto al primero que le capta la voluntad. Carolina H. definitivamente le captó la voluntad a Jorge Díaz y otro asesor que también la asesoraba en ese entonces. La realidad es esa. Entonces la llevaron. Ahora Jorge Díaz se quejó el otro día por las lanchas, dice, ¿cómo le van a decir al presidente que lo arrastran? Y Jorge Díaz arrastró a H, no tengo ninguna duda. Además, han quedado pruebas de todo eso. ¿Por una intención política? Sí, pero por supuesto, por supuesto. Entonces, en paralelo se presenta, la justicia dispone que teníamos que entregar cosas, y la fecha máxima era el 24 de noviembre, para entregar esos famosos WhatsApp. Frente a esas situaciones que Carolina H., asesorada por su abogado, dice, bueno, esto es un desastre, ¿no? Porque la investigación había quedado concluido y quedado claro que ella se negaba y ahora los pide la justicia. Y frente a la justicia no se puede bobear. ¿Por qué H. acordó con Maciel para borrar algunos WhatsApp y después se arrepintió? Bueno, ahí está. Entonces, pero espera, vamos por partes. Anoto esa pregunta también. Anota esa pregunta. Entonces, finalmente, no, te voy a dar respuesta a todo. Finalmente, el día 24 venció el plazo. El 24 ella viene, me acuerdo, a mi despacho. Hubo notas más, ¿no? Pero viene a mi despacho y dice, bueno, acá están los WhatsApp para entregar a la justicia. Fue la única vez que vi el famoso sobre con los WhatsApp que ella se negaba a entregar. Y entonces le dije, ¿y por qué me los traes a mí siendo que yo ya te dije que yo no tengo nada que ver? Me dice, bueno, porque los pidieron para entregar a la justicia. ¿Quién te los pidió? Jurídica. Llévalos a Jurídica. Y se fue con el sobre. Así como entró, se fue con el sobre. ¿Ah? Esa fue la única vez que yo vi el famoso sobre con los WhatsApp. Ellas dicen que me pusieron también un expediente que llegó a mi secretaría y demás. Yo no tengo registro de eso. Insisto, estaba out de todo. Pero además, las conversaciones que he tenido con gente que supuestamente estuvo involucrada, de acuerdo a la instructora ahora, esta última, me dijeron, no, nosotros no vimos el sobre. Entonces no sé cómo concluye que el sobre pasó por ahí. Porque Carolina H. lo dijo. Esa es la realidad. Se lleva el sobre ese mismo ¿A dónde? Al juzgado. ¿Qué pasó? Lo entregó a última hora, sale corriendo la directora de Asuntos Jurídicas para llevar el sobre. Para llevar el sobre. Y es el día en que no llega. Exactamente, llega a las 18:04. Razón por la cual vuelve con el sobre y lo deja arriba del despacho del coordinador de Asuntos Jurídicos, el doctor Carlos Mata. ¿Ah? Como el cantante. Exacto. Entonces, esta parte yo ya me entero a través de la prensa, porque yo di por bueno que se había ido el sobre y lo habían llevado. Un momento, ¿podemos volver a la interpelación? Sí, claro. ¿Por qué le decían en la interpelación que mintieron en el Parlamento? Bueno, ahí está, mirá. Vamos a ese punto, pues si no te vas a poner nervioso que no te voy a contestar y yo te voy a contestar todo. ¿Qué dice el Frente Amplio? Dice, bueno, la que genera el problema es, una vez más, Carolina H. ¿Por qué? Instalando el relato a instancias de Jorge Díaz. Entonces, cuando habla del relato, ¿a qué se refiere? A todo esto, a esta mentira que ella era Bambi, que no tenía conocimiento de nada, que la que presionaban para no presentarlos, que ella no tenía nada que ver con la Dirección de Asuntos Consulares, y ya di cuenta y está documentado de que era la encargada del área consular, y di cuenta de toda la participación de ella. Otra cosa, porque si no me voy a quedar, antes de contestar esa pregunta, que la tengo acá, te la voy a contestar. Ella dice que empezó una mala relación conmigo a partir de marzo del 21, en razón de que hubo una denuncia de mujeres de la Cancillería dando cuenta de distintas situaciones de acoso laboral y sexual. ¿Tá? ¿En Cancillería? En Cancillería. Hubo una denuncia de mujeres diplomáticas. Exactamente. Pero no 5 o 10, eran varias. No, eran como 60. Ajá.
De acoso sexual de y acoso laboral. sexual y laboral. En Cancillería. En Cancillería. Pero, a ver, no era contra usted. No, para nada. No, hay que aclararlo. No, claro, Sí. para nada. Era Es contra... mira, no identificaban con nombre y apellido, pero identificaban distintas situaciones que obviamente todos los que estamos en Cancillería decíamos, lo identificamos rápidamente a quien supuestamente hubiera sido el acosador. ¿Y eran acosos sexuales y En laborales? algún caso sí, pero... ¿Eran verbales o eran...? No, eran verbales. Verbales. Pero como incitándola a tener una historia, en fin. Bien. Cosas de ese tipo. Mujeres diplomáticas hacen una denuncia. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que no estaba en la Cancillería, estaba fin de semana, y me llama Carolina H. el 10 de marzo. Entonces me dice, mirá, pasa esto, se ha presentado una denuncia, incluso ya en el Observador sacaron las distintas situaciones, la habían volcado el Observador, y hay que hacer algo. Me dice, le digo, bueno, hace una cosa, mándamela. Perfecto, no sé qué. Me la manda. A partir de ese instante es que ella dice que tuvimos una mala relación porque dice que yo cajoneé la denuncia. Cajoneé la denuncia. Ajá. ¿Y, Bueno, usted la encajonó? Bueno, ahora te voy a dar cuenta de lo que hice. Este comunicado salió el 10 de marzo, es el mismo día que me mandó la denuncia. Un comunicado que la Cancillería donde da cuenta qué se hizo y qué hice. Llamé al doctor Jorge Díaz, en ese entonces ¿Era fiscal de general, corte? exactamente, y le dije, me pasa esta situación. Y me dijo, mándamela y ya la mando a tal juzgado. Y así fue. Lejos de hacer una investigación en la Cancillería, no, la mandé a la justicia. Y en paralelo, llamé a la directora de InMujeres, la doctora Mónica Botero, y llamé a María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres. O sea que no la cajoneé, y acá está el comunicado que salió ese mismo día. ¿Ah? Bien. De hecho, ahora camino para acá, llamé a Mónica Botero, ¿ah? Y le dije si me autorizaba a comentarte, si era el caso, si te podía comentar el mensaje, el indicio que me mandó cuando yo renuncio. Y el mensaje de que cuando yo renuncio dice así. De Mónica Botero. De Mónica Botero. InMujeres. Claro. Está buscando el mensaje. Estimado Francisco, dice, lamento sinceramente la directora de InMujeres, que ella dice que yo cajoneé y que... Dice, lamento sinceramente todo lo sucedido. Estoy muy agradecida con el apoyo que me has dado en la gestión. Te mando un abrazo. Bien, vayamos a estas preguntas que son interesantes, que tienen que ver con la interpelación. Sí. ¿Por qué usted demoró tanto tiempo en decir no mentí en el Senado? O sea, usted tiene que demostrar que no mintió en el Senado. Te cuento, porque yo me preocupé por el aspecto judicial y por el aspecto vinculado a la interpelación en definitiva, y de eso yo di cuenta. Lo que pasa que acá lo que trasciende, como decía, creo que fue el doctor Lacalle, yo escuché una entrevista que creo que usted le hizo, que decía que la madre le decía que la noticia es no cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Y esto es un poco lo mismo. Arriba de la mesa estaba todo la verdad, y se instaló el relato. Muy bien instalado por parte de H y Jorge Díaz. Ahora estamos descubriendo la verdad. Entonces... ¿Usted niega haber mentido en el Parlamento? Por supuesto. Pero te voy a decir ¿Carolina H. mintió en el Parlamento? Habría que preguntarle a ella. Yo lo que creo es lo siguiente, mirá. Fuimos ahí y en determinado momento, que eso el Frente Amplio se agarra de un comentario que hizo el fiscal Machado cuando archiva la causa. El fiscal Machado en un párrafo dice que él mismo dice que no le corresponde opinar en la materia porque no era un tema de él, pero que se le mintió al Senado. Los 4 mentimos en el Senado. Yo te aseguro que yo no mentí en el Senado. Y entiendo que los demás tampoco, ojo. Pero yo seguro que no. Entonces, este es un punto fundamental. ¿Por qué no se mintió en el Senado? En la pregunta, arrancamos con la pregunta 5 del cuestionario que acercó Vergara, en la cual decía, bueno, cómo había sido los intercambios y demás. Y entonces, esa pregunta 5, yo la respondo diciendo que, a ver si está acá, dando cuenta que las autoridades políticas, palabras más, palabras menos, está en la versión taquigráfica, la puede corroborar cualquiera.
no participamos, que era un trámite administrativo que se manejó siempre a nivel consular y que a nivel consular había actuado correctamente, como dimos cuenta hace un rato. Esa fue la respuesta. Y entonces agregué, dije, nadie, obviamente me estaba refiriendo a la Dirección de Asuntos Consulares, que era la que estaba haciendo referencia, que había actuado. Nadie sabía en ese momento quién era Marcet, dije yo. ¿Está? Se agarraron de eso para decir, mintieron en el Parlamento. Y lo cierto es que no mentimos. ¿Por qué? Porque el propio fiscal, cuando archiva la causa, en un fallo que llevó no sé cuántas hojas, dice que por un lado que se excedió que se excede en ese comentario, pero al mismo tiempo dice que no hay responsabilidad penal, si se quiere, para Carolina H. en este caso. ¿Por qué? Porque los intercambios de WhatsApp entre Maciel y ella se habían dado antes de que empezara a tramitarse el pasaporte. ¿Por qué y en qué momento le dice...? Entonces no hubo un vínculo. Y Carolina H. sostiene eso, que ella... Maciel le traslada esas inquietudes, ella averigua, dice sigue detenido, pero nunca supo que estaba tramitando un pasaporte. Eso es lo que dice Carolina H. Yo lo doy por bueno y la damos todos por bueno. Siendo así, entonces no hubo ocultamiento ninguno. ¿Por qué no hablamos de las comunicaciones? Hablamos de las comunicaciones, no las pidieron. ¿Por qué y en qué momento dice o le dice usted a H. Maciel es un tarado? ¿Por qué? Muy bien. A ver, te cuento. Yo ya te conté cómo era la situación, cómo era el contexto. Ahora podemos empezar a hablar y desmenuzar ciertas inquietudes que naturalmente te planteas y ya planteó la gente. Y que han instalado como válidas y con una interpretación muy particular. Cuando yo le digo tirar el celular y Maciel es un tarado, ¿qué estaba pasando en ese momento en la Cancillería? Era el momento que había que conformar Era el 14 de noviembre. Estaba en boga la investigación administrativa, ¿tá? Que ella negó. En ese momento estaban desconfiando uno del otro, Maciel y H. ¿Cuál era la desconfianza? Carolina H. no quería bajo ningún punto de vista que trascendieran los WhatsApp porque ella quedaba muy mal parada. Maciel no tenía inconveniente ninguno. Él había cumplido, le había trasladado el inconveniente. Carolina H. Tenía temor de que ella los seguía ocultando, como hasta ese momento lo hacía, y que en un momento Maciel los tiraba. Entonces me llama por teléfono un 14 de noviembre. Yo me acuerdo estaba en casa enfermo. Puedo corroborar eso, porque tengo llamadas de directores diciéndome, bueno, que relájate mejor, Entonces me llama el 14 de noviembre y hacía días que venía con que los doy, no sé qué hacer, porque ya negué durante 4 veces y ahora no sé qué hacer. Muy bien, 3 veces había negado en ese entonces. Después fue que recibe a Díaz, a la instructora con Díaz. Y ese 14 de noviembre, a las 10:20 de la noche, me llama, porque además me llama ella. Ahora dice a voz en cuello que yo la llamaba permanentemente. Creo que en los 2 años y medio tengo una llamada que le hice. Y nada que ver con este tema. Y siempre me llamaba ella. Me llama, después de días que iba y venía, y ahí me empieza a tirar la lengua. Porque saca siempre todo lo que le conviene a ella. No dice toda la charla que tuvimos. Pero lo cierto es que en ese contexto que me tenía harto, porque la realidad es esa, y yo apelo a que la gente que madura piense las situaciones que todos hemos atravesado, que además... cuando uno habla por teléfono, una conversación privada, lo que traslada son emociones. Cuando estás caliente, porque te decís cualquier cosa, cuando estás tranquilo, te decís a tal otra, y en ese contexto que me tenía harto, porque así iba y venía, le digo, ¿sabes qué? Tirá el celular. ¿Pero por qué? ¿Para ocultar a la justicia? No, porque casualmente hago hincapié, porque ella me dice, pues bueno, pero la justicia... bueno, eso es otra cosa, le digo. ¿Tá? Ahora, en la investigación ya había negado 3 veces, era lo mismo si los daba o no los daba. Y lo cierto es que, cuando le digo eso, me tenés harto, es en favor de ella. Si uno escucha la grabación, la puede escuchar cualquiera, queda claro que no era un tema que me involucrara a mí, del cual yo era ajeno, no tenía complicidad ninguna en el tema, y que además cuando le digo tirá el celular, ¿tá? Porque me tenía harto, le digo todavía haciéndole un favor, ¿no? Pensando en ella. Bueno, sí, le podría haber, la verdad, Peti, le podría haber dicho, ¿sabes qué? Tirate por la ventana. Cualquier cosa. Lo primero que se me ocurrió para sacármela encima. ¿Nunca imaginó que ella lo estaba grabando? Mira, hay una cosa que yo creo que es importante. No podemos naturalizar el grabar a otra persona en una conversación privada que vos promovés,
¿tá? Y sin advertir que esto va a estar grabado. Me parece deleznable, me parece lamentable. Yo le pregunto a todos los oyentes en este momento que piensen en las personas de confianza con las que interactuaba todo el día, si esas personas los estuviera grabando, las cosas que descubriríamos de cada uno y los líos en que se meterían. Bueno, eso es lo que hizo deleznablemente la señora Carolina H. ¿Cree que Carolina H. tiene más grabaciones suyas? No tengo la menor idea. Ella el otro día vi que declaraba y decía, no, yo lo grabé en una, porque fue algo muy puntual, ese fue el tema puntual. Quiero creer que si no miente, a pesar de que lo ha hecho siempre, si no miente tendrá esa grabación y nada más. ¿Usted cree que Carolina H. le nació a ella la idea de...? No, si el propio Jorge Díaz reconoció públicamente que él había sido el que la instó a grabar. Uh-huh. Ahora yo digo, un abogado... Jorge Díaz dice que usted mintió. Sí, Jorge Díaz dice cualquier cosa. La verdad, dice cualquier cosa. Lo cierto es que yo me pregunto, ¿alguien puede confiar en un abogado? Usted tiene un problema, ¿va a hablar con Jorge Díaz y le va a contar el problema sin saber en qué va a terminar, si va a terminar siendo su abogado o no? La verdad que es increíble, sabiendo que los puede estar grabando. Es dantesco. Y además, ya que estamos hablando de Jorge Díaz, le reitero, Jorge Díaz, en este momento, en Cancillería se hizo una investigación administrativa para ver el origen de el sobre que llega a Presidencia. El canciller Lubetkin dispone que no lo haga la jurídica de la Cancillería, que era lo que hubiera correspondido, en función de que la jurídica podía estar comprometida. Pues muy bien, ha habido situaciones de ese tipo en el cual entonces se saca fuera de jurídica y la hace algún otro abogado de la Cancillería. Pues no, en este caso la sacaron. ¿Qué hubiera correspondido? Como ha pasado también en alguna ocasión, que lo siguiera la jurídica de algún otro ministerio. No, lo mandan a Presidencia y la dirige Jorge Díaz, el abogado de la señora H, y lo lleva adelante una subordinada de él, ¿ah? Que hace la instrucción y ahora dispone que es un sumario. Yo durante la investigación esta, obviamente tomó declaraciones a varios, yo me recuerdo que incluso me insistía, bueno, y usted es amigo de Mata, usted es amigo, como si el tema central fuera si soy amigo de Mata o no. Yo no miento ni hago a nada en función de que soy amigo o no soy amigo. Y lo mismo el doctor Mata, que es un excelente profesional. Yo en ese momento lo que debía haber hecho es haberle preguntado a la doctora Sasso si ella, además de subordinada del doctor Díaz, es también amiga del doctor Díaz. Porque si ese es el problema, bueno, que aclare. Recién hablaba de Presidencia. Sí. Uno de los hitos de este caso es la reunión que se generó en Torre Ejecutiva con la FLUF, con Maciel, con Carolina H. ¿Usted participó de esa? No, ese es otro tema. Por eso digo, se ha instalado. ¿Él no participó de ese? Yo no de solo no participé, sino que ese día estaba partiendo a Nueva Zelanda, porque entre las cosas trascendentes de que llevamos adelante, y la verdad que hicimos una muy buena gestión, no por imperio de mis virtudes, sino porque conformamos un muy buen equipo de trabajo y el doctor Lacalle nos apoyó siempre, hicimos una gran gestión. Lo cierto es que, referido a esto, yo ese día estaba partiendo a Nueva Zelanda a presentar la solicitud de incorporación al Acuerdo Transpacífico. Hubo un documento que se destruyó en esa reunión. Bueno, eso es lo que dice Carolina H. Hasta ahora la versión que conocemos es la de Carolina H. y la de Díaz, obviamente. Bueno, pero ¿no? Se investigó y se... Bueno, no. ¿El expediente se destruyó? No, es que no era un expediente. ¿No es un expediente? No es un expediente. Yo sostengo que no es un expediente. ¿Por qué sostiene que no es un expediente? Porque, reitero, yo lo único que puedo dar fe es que lo único que vi fue un sobre Manila que entró con Carolina H. y se fue con Carolina H. supuestamente con destino a la Dirección de Asuntos Jurídicos, como dijimos hace unos instantes, y es lo único que vi. Fue en esa reunión donde el presidente de la República pasó a saludar. Esa es la reunión que el presidente de la República dijo haber pasado a saludar, dijo que él... ¿Es normal que el presidente entre, salude y se vaya? Pero por supuesto, entre personas que trabajamos naturalmente. El caso de Carolina H. tenía relación, el caso de Maciel obviamente también, el caso de la FLUP también. Era natural. ¿Cómo no va a ser natural que el presidente, enterado que hay una reunión, en el mismo piso pase, salude y siga? El presidente de la República... ¿estaba metido en esta historia? ¿Conocía el tema? ¿Conocía el relacionamiento entre usted y Carolina H? Sí, ¿Él claro. se metió a tratar de...? En alguna ocasión nos pidió a uno y a otro, que tratamos de limar asperezas, insisto, a partir del deterioro que se fue dando, que según ella se dio a partir de marzo, cuando la denuncia de género, que yo acabo de dar cuenta que fue otra de las grandes mentiras que instaló. Porque lo cierto es que... ¿Pero cuál es la intención de una persona en mentir tanto no dentro? No sé, pero está acá.
está acá. Estuvimos conversándolo y vimos juntos. La designación de Portugal, de embajadora de Portugal, ¿usted cree que tiene que ver con esta historia? La verdad que no sé, honestamente, licenciado, no sé. Puede ser, pero digo, en todo caso, creo que hablamos hace unos instantes de los embajadores políticos y los embajadores de carrera. Las dos calificaciones... Hay dos maneras de ser embajador. No, hay tres ahora. Embajador de carrera, embajador político y embajador de favor. Porque favor con favor se paga. ¿No? Usted dice que Carolina H. es embajadora favor con favor se paga. En Portugal. ¿Y cuál fue el favor, cree? Y bueno, todo este entramado que armaron, que obviamente el objetivo final es el presidente de la República, porque hizo una gran presidencia y obviamente lo saben, un rival de fuste para en cualquier instancia. Esa es la realidad. En el camino vamos apareciendo las distintas instancias y somos los daños colaterales, pero la realidad es esa. Usted no mintió en el Parlamento. Yo no mentí en el Parlamento, insisto. Si querés repasamos de vuelta. No, está bien, ya está bien. Ya está bien, así está bien. No, claro, pero lo que pasa es que es indignante. Todo lo que me ¿Usted tocó volvió a hablar con Carolina H. cuando lo grabó? No, nunca más. Nunca más. ¿Cuándo fue me grabó el 14 y yo estuve con ella, claro. Ella renuncia en diciembre, un mes y poco después. Y si yo le mostrara los distintos mensajes... ¿De quién? De Carolina H. ¿Cuál es el último mensaje que tiene de Carolina H? Durante ese mes posterior a que me hubiera grabado. No se puede creer. Ya que estamos viendo los mensajes... El cinismo no se puede creer. ¿Cuál es el último mensaje que tiene de Carolina H? Vamos a llegar. A ver, WhatsApp. No quiero ver fotos. Es indignante, la verdad, licenciado. El 14 de noviembre. Perdón la hora, ¿te puedo llamar? 22:21. Fue cuando me llamó. Y me grabó. El 15, hola, estoy yendo al ministerio, necesito hablar contigo. El 18, hola, ¿cómo estás? Hoy se anuncia que vamos a presentar la solicitud para el Transpacífico. Sí, la calle convocó a los líderes para anunciarles. El 20, un intercambio, hola, estoy esperando tal información, ella quedó en subir. Le pongo, llámame 9:30 a 10 de la mañana y te cuento del otro día en la torre. Una relación normal. Llámame el 21, le pongo, llámame cuando quieras. Hola, ¿estás en el ministerio? Me dice el 22. Avísame y paso un segundo, si podés. Te llamo en 15. A los 20 minutos le digo, venite. 25 de noviembre. Hola, ¿cómo estás? Avísame si podés hablar, te llamo. Una pregunta, me van a traer una nota para firmar por un barco de Irán. Mirá, un barco de Irán que vos dijiste que está bien la nota. Le pongo, sí, lo del barco firma tranquila. Había una pregunta, perdón que corte los WhatsApp. Sí. Había una pregunta que yo le formulé y usted dijo, después la voy a responder. Toda la que quiera. ¿Por qué cree que H acordó con Maciel borrar algunos mensajes de WhatsApp y después se arrepintió? Es una buena pregunta. Yo creo que probablemente, pero ahí sí que estoy haciendo adivinanzas, probablemente hubiera estado todo armado con el doctor Jorge Díaz, ¿no? En todo caso, yo lo que digo es lo siguiente. Sí es cierto, porque... ¿Le sorprendió que H lo eligiera como abogado a Jorge Díaz? Sí, claro, increíble. Increíble. ¿Por qué? Y porque todos saben la relación de Jorge Díaz en el Frente Amplio. Todos saben las características del señor Jorge Díaz, no Jorge Díaz el que está por acá, el Jorge Díaz abogado y abogado de ella. Todos saben las características. Y entonces era increíble que la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una situación que la tenía comprometida ella, fuera a buscar al doctor Jorge Díaz. La verdad que inexplicable. Le habías hecho otra pregunta. Otra pregunta de la interpelación. No, antes, la de Torre Ejecutiva. Ahí está. Sí. Mira, yo la verdad, insisto, yo no estuve, yo estaba en el aeropuerto partiendo para Nueva Zelanda, así que toco de oído. Mi última contacto con esta situación fue el momento que Carolina H. se va con el sobre. Está bien, pero mi usted... despacho. Sí. Pero obviamente leo y me intereso, me informo. A eso iba. O sea, ¿qué sintió cuando descubrió que se destruyó un documento? Bueno, primero, no sabemos si es un documento, eso es lo que dice Carolina H. Lo que yo sí sé es que la investigación esta que dispuso Jorge Díaz ahora en la Cancillería, o dispuso Lubet, quien era monitorizó. Para sumariarlo administrativamente para a terminar usted. sumariándome a mí,
Y ¿Lo están castigando dos veces? Matt. Y parecería, ¿no? Non bis in idem. Pero eso es parte del escrito, el recurso que presentó el doctor Del Piazzo, porque es una vergüenza todo lo que está sucediendo en estos momentos. Pero en función de la actividad pública del doctor Díaz, nada nos puede sorprender. Lo cierto es que la doctora H dice que pasó lo que pasó en la torre ejecutiva, que se habría destruido, según ella, el documento, y en función de la reunión que ella sostuvo. Pero eso se sabe que se destruyó. Eso dice Carolina H. Pero en todo caso, hay detalles muy significativos. Primero, ella dice, cuando declaró después en la Fiscalía, Machado, dice que ella descubrió, preparando la audiencia con el fiscal, descubrió que lo que se rompió en la torre ejecutiva era un expediente. Si era un expediente, ella lo había iniciado. ¿No sabía que era un expediente? Una cosa insólita. Pero todo expediente no tiene también una parte electrónica donde se puede... Sí, claro, habría sido un expediente electrónico, un expediente que se le llama expediente mixto, porque hay una parte electrónica y obviamente en este caso los WhatsApp eran en formato físico, que ella dice haberlos incorporado ahí. Lo que yo, por lo que conversé, me dicen que un expediente electrónico, entre comillas, del cual nunca se adjuntó el sobre. El formato físico nunca se adjuntó. Entonces, lo que llegó a Presidencia, en función de esto que hemos podido de alguna forma armar, porque, insisto, nunca se sabe con Carolina H. Qué hizo o dejó de hacer, lo cierto es que nunca se incorporó uno al otro. Pero además no había razón de ser de un expediente electrónico para entregar los WhatsApp. El sobre, se lo venía pidiendo hacía 3 meses y no lo daba, y arma un expediente. Una cosa agarrada. Si pudiera volver al 2022, ¿qué haría distinto? Ahora te cuento. Pero pará. Y ahora ya termino en Presidencia. Sí. Yo honestamente conozco simplemente lo que dijo la prensa, pongo en duda todo, pero más allá de eso, lo que digo es, si es cierto, apelemos a que es cierto lo que dice Carolina H., que se destruyó eso en Presidencia. Bueno, ella tendría que haberlo denunciado, porque ella era la jerarca en ese entonces de la Cancillería, y si, como dice ella, se rompió un expediente de la Cancillería, ella está obligada por el artículo 177 del Código Penal a haber denunciado inmediatamente la rotura de ese expediente. Por eso dudo que haya sido un expediente. Por ser en ese momento la ministra interina. Y haber participado, porque en todo caso, ella dice haberse ido y se arrepintió al día siguiente. Ahora yo pregunto, si se fue y se arrepintió, en la primera reunión que tuvieron, o antes de que se arrepintiera, habían borrado los celulares, porque eso da cuenta que sí, que lo borraron, ¿deja el sobre? ¿Qué sentido tiene? Si ya habían acordado borrar los WhatsApp, entonces el sobre no tiene sentido que quedara ahí. Y si no consintió y resulta que llama al día siguiente y se había roto, como dice, con más razón tendría que haberlo denunciado. ¿Usted de qué día estuvo ausente del país? Yo partí el día 25 de noviembre del año 2022. Del año 2022, el día de la torre. Sí. Del año 2022, y regresé el 3 de diciembre, un fin de semana, y el día lunes fue la cumbre del Mercosur, que yo asistí de mañana y ya no pude asistir más porque me fui derecho al sanatorio en razón de que volví con una trombosis después de 60 horas de viaje en 3 días de avión. Y estuve internado hasta el 23-24, primero con internación hospitalaria y después con internación domiciliaria. O sea que regresé un mes después. Por eso hay cosas que uno dice, pero ¿cómo? Es que no las conozco porque no participé. Esa es la realidad. ¿Y cómo de esta situación donde usted dice no participé, desconozco, caen 2 ministros y 2 viceministros o subsecretarios? Bueno, porque justamente era un problema político, se generó un problema político, no es un tema judicial ni nada, fue un problema político que lo fue armando y gestando Jorge Díaz. Esa es la realidad. Le sacó el sombrero, fantástico. El objetivo era claro, porque era además la única forma. ¿Cuál es la intención de Jorge? ¿Cuál era la intención de Jorge Díaz? En ese entonces es claro que era quitar la responsabilidad a Carolina H., que era la única que tenía responsabilidad sobre todo lo sucedido, y transferírmela a mí. Y la transfirió con la famosa llamada
de WhatsApp donde le digo tirar el celular. De esos agarran para decir, no, la verdad, indignante. ¿No le parece que estuvo 2 años en silencio demasiado tiempo como para...? Sí, sin duda. Sí, hoy me doy cuenta que sí, porque permití este relato que no se compadece con la realidad, que no tiene sustento y que hoy empezamos hoy a tratar de definitivamente, no de dar vuelta, de que la gente tome conciencia a partir de la documentación que estoy exhibiendo, de la conversación que hemos tenido, de que la verdad fue otra. Como muchas veces sucede, la verdad es otra de lo que se traslada a la prensa en este caso, y mucho menos opinando el doctor Jorge Díaz, ¿no? Usted es un diplomático de carrera, no es un... No soy político. No es político. Claro. Por eso, quizás si hubiera sido político, mi reacción hubiera sido otra, capaz que ni siquiera renunciaba, y en este caso hubiera conversado con Lacalle. Yo creo que eso operó en contra mía, porque el doctor Lacalle estaba de viaje. Entonces no tuve oportunidad de explicarle al doctor Lacalle muchas de estas cosas para que pudiera formarse otra opinión. Pero lo cierto es que, reitero, se generó un problema político, y frente a ese problema político es natural y lógico que el presidente tenga que tomar decisiones, aún sin desearlas, para descomprimir la situación. No nos olvidemos además que el presidente era fue el presidente de todos los uruguayos, pero en representación de una coalición de partidos, y obviamente hay muchos que exigían tomar decisiones, ¿no? Le había hecho una pregunta también que tiene que ver con la interpelación. Bien. Durante la interpelación, ¿quién sabía que Marcet era un narco peligroso y pesado? Sí, bueno, durante la interpelación los 4 sabíamos. Yo me había enterado 20 horas antes. Pero yo le voy a demostrar algo que es importante. La interpelación, ¿cuál era el motivo de la interpelación? Era conocer los hechos, y así fue convocada la interpelación, que se habían generado mientras se tramitó el pasaporte. Esto es septiembre del año 21 a diciembre del año 21. Esa era la razón de ser de la interpelación. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de pasar en esa ocasión? Y dimos cuenta de todo eso. Y hablamos de las comunicaciones, como dije. Por eso digo que no mentimos. Y es más, un año después de eso, Carolina H. va a un programa de televisión y dice, bueno, yo en realidad debimos haber dicho alguna cosa más. Bueno, generó otro torbellino brutal. Yo a los 3 días tenía que concurrir a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para hablar de la política exterior. Y obviamente era de rigor, el presidente de la comisión era el senador Vergara, que había sido el miembro interpelante. Entonces acá tengo la versión taquigráfica. Entonces me pregunta, me dice, mire, me dice así, me dice, como levantar al señor Cayani, tengo que solicitarle su reflexión en relación a los hechos de público conocimiento. Y en determinado momento me dice, acá no estamos hablando del hecho de si los ministros sabían o no del procedimiento concreto de la solicitud y expedición de pasaporte, pero es de interés tener la visión o la versión del ministro de Relaciones Exteriores con relación a si tenía conocimiento o no de los intercambios en aquel momento. Esto es, hablando de los meses de septiembre y octubre de 2021. Esa era la razón de ser. Después, al día de hoy conocemos todo de Marcet y conocemos muchas más cosas de lo que pasó o dejó de pasar. Pero la realidad es que lo que importaba y era el motivo de la interpelación fue, señores, ¿quién sabía de la tramitación y de quién sabía de la existencia de Marcet y quién hizo o dejó de hacer durante la tramitación del pasaporte? Yo era absolutamente ajeno. Insisto, te hice referencia que incluso en las fechas trascendentes ni siquiera estaban en el país. Era ella la ministra interina. Entonces, en resumen, entre los subsecretarios y su contenido. Esa es la razón. Ese es el tema. Entonces, en resumidas cuentas, licenciado, seguimos sin conocer qué habló con Balbi, por qué se aceleraron ciertas situaciones, precisamente cuando era ella la ministra interina. En fin, hay muchas cosas que siguen con el signo de interrogación, pero muy lejos del señor Bustillo, que no participó de todo esto. Y cuando participé me hago cargo, de lo que participé me hago cargo, pero de toda esta barbaridad y la difamación que me han generado, no me puedo hacer cargo y me indigna. Naturalmente me indigna. ¿Usted sigue trabajando en Cancillería? Yo en este momento estoy en uso de licencia sin goce de sueldo hasta el fines de enero del año que viene. Me tomé una licencia de 1 año, cuando dejé el cargo, estuve trabajando como asesor del ministro Paganini.
Y después, bueno, dejé y me fui al interior, donde trabajé en la actividad privada un tiempo, hice alguna asesoría también para algún organismo internacional. Y bueno, y en el mientras tanto estoy viendo a ver qué sucede con todo esto. La verdad que esto último es otra desagradable sorpresa, lo de la investigación administrativa. El sumario administrativo. Sí, claro, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué es lo que está buscando Jorge Díaz y también el canciller actual con este sumario administrativo? Es una buena pregunta. Yo creo que generar de vuelta, insisto, instalar un tema que es desagradable, que obviamente se cometieron errores, ¿tá? ¿Cuál fue el error más grueso que se cometió? El error más grueso, sin ninguna duda, es no haber agarrado el toro por las guampas y haber dicho, hubo este intercambio de WhatsApp. Y esperar que fuera Vergara que lo cuestionara, y no lo hizo, y nos quedamos en eso. Eso fue un error, porque ahí se terminaba el problema. Probablemente ese día volara Carolina H. Pero la realidad es eso, y nos fuimos metiendo en una bola de nieve que terminamos como terminamos. Es increíble, pero es así. Tengo a disposición toda la documentación, licenciado. Todo el mundo puede acceder a la misma también, porque está en la Fiscalía y está en la Cancillería. Si se cruzara con Carolina H., ¿qué le diría? Qué buena pregunta. No sé si le diría algo, la verdad no sé si le diría algo, porque la verdad que incluso la desconozco, porque yo creía conocer a una persona, y del mismo momento que me graba a escondidas, siendo ella que promueve la conversación, siendo ella que, a pesar de yo de estar dándole una mano, genera todo lo que generó, la verdad que no sé qué tipo de persona es. Esa es la realidad. No vaya de vacaciones a Portugal. Y si voy, me voy a cuidar de no tener ningún accidente, nada, no tener que apelar a la embajada. ¿Quiere declarar algo más, Francisco Bustillo? No, le agradezco, me sentí muy cómodo. No sé si se está terminando acá, vamos a seguir con otros temas. No, vamos, no. ¿Hasta qué hora quiere quedarse? Bueno, no, que no sé ni la hora, pero sí. No, la verdad que me sentí muy cómodo, muy a gusto. Mucha gente me había prevenido, tener cuidado porque... Es que no paró de hablar. Porque el licenciado va hasta el hueso. Sí. Pero yo no tengo nada que ocultar, así que puedo volver mañana si usted quiere, licenciado. No, estamos muy bien así, muchas gracias. Pero le agradezco de verdad porque me permite por primera vez decir, no mi verdad, decir la verdad. Gracias, Bustillo, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta mañana, chao.